Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la charla con Sor Enaro, que es parte del diplomado Quehaceres. Hoy es la última sección de charla del diplomado de este semestre. Mañana cerramos con el seminario para quien participa del diplomado, para recordarles, pero hoy, tenemos este primer corte y pues ya reanudaremos actividades a partir de agosto. Sor Enaro nos va a ofrecer una charla sobre su práctica de investigación, una charla que tiene como título Curar memorias, acervos documentales y experiencia a recuperar en el arte contemporáneo. Voy a leer su semblanza y le voy a dejar la palabra. Y gracias, Sol, obviamente, por estar acá con nosotros. A ustedes. Sor Enaro es licenciada en arte con máster en estudios museísticos y teoría crítica por parte del programa de estudios independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Su campo de especialización versa sobre la historiografía crítica de prácticas artísticas de las últimas 4 décadas. Investiga producciones y artistas al interior del pliegue de la memoria y apuesta por la generación e intervención de micronarrativas, interés que ha impactado su quehacer docente, académico y curatorial. Ha realizado más de 30 exposiciones, entre las que destacan No Gruppo, un sangoloteo al corsé artístico en el Museo de Arte Moderno en 2010 y una versión anterior dentro de Estados de Sitio en la Trienal de Chile en 2009. Pulso alterado, intensidades en la colección MUAC, en el MUAC en 2013, Melquíades Herrera, El peatón profesional, Celda contemporánea, 2004, y Perder la forma humana, una imagen sísmica de los años 80 latinoamericanos, en el Museo Centro de Arte Reina Sofía en 2012. Como parte del equipo de investigación de la Red Conceptualismo del Sur, de la cual forma parte desde 2010. De 2011 a mediados de 2015 ocupó el cargo de curadora del acervo artístico del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y actualmente ocupa el cargo de curadora de acervo documental y es responsable del Centro de Documentación Arqueya. En 2017 recibió el reconocimiento y distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el campo de creación artística y extensión de la cultura que la Universidad Nacional Autónoma de México otorga. Muchas gracias otra vez, Sor, y empezamos. Ok, pues muchas gracias, al contrario, a ustedes por la invitación, la oportunidad para poder compartir con ustedes parte del quehacer que llevo a cabo. Entiendo que el grupo es heterogéneo, digamos, en sus procedencias y en sus perfiles, entonces voy a tratar de hacer una revisión como por diferentes proyectos que creí que pueden ser de su interés a propósito de los acervos documentales y las políticas de la memoria, y les pediría que se sientan también en libertad de intervenir en el momento que ustedes lo decidan, ¿no? Si con alguna pregunta, una duda, algún matiz, ¿no? Y lo vamos construyendo un poco juntos para que no sea necesariamente un soliloquio, ¿no? Construí la presentación como a través de algunas preguntas. Se llama, curar memorias como pregunta, acervos documentales y experiencias de recuperación. En primer lugar, me parece importante siempre detenernos en el paréntesis, ¿no? Porque se tiende a hablar mucho de la memoria, pero en realidad hablamos de memorias, no hay una sola memoria, ¿no? Sino hay diversidad de memorias y también hay diversidad, digamos, de lecturas o de gestos de micronarrativa en relación a esas memorias específicas. Quise empezar con estas 2 imágenes del estridentismo. El estridentismo fue un movimiento principalmente literario, uno de los sismos, digamos, con los que aportó México a la colita, digamos, de la modernidad. Y para mí es un momento, digamos, que de alguna manera asigna mi práctica de investigación. Cuando yo estudiaba en la universidad, muy pocas veces te sabían hablar de cómo se estaba llegando, digamos, a la bonanza de los años 90. Yo provengo de esa generación, digamos, de euforia de los años 90, ¿no? Cuando hubo una eclosión de espacios independientes, ¿no? Y de una proyección, digamos, de la escena de México hacia el extranjero. Y a mí, como en esos años, digamos, universitarios, me cuestionaba, me causaba mucho conflicto como tratar de entender esa generación a la que yo de alguna manera pertenecía, de dónde había salido, ¿no? O sea, como de quiénes habían abrevado, por decirlo muy pronto, Gabriel Orozco, ¿no? O sea, entonces yo me acercaba mucho a mis docentes, a mis profesores, y ahí empecé a detectar pues una cosa muy obvia,
que era un desconocimiento, digamos, sobre la práctica artística reciente en ese momento, ¿no? Como que había una concepción muy lineal y muy extraña de la historia del arte contemporáneo, donde la gente dominaba el muralismo, pasaba al neomexicanismo, por decir algo, ruptura, ¿no? Y después había una especie como de silencio dilatado, hasta llegar, digamos, a los años 90, ¿no? Y a mí ese silencio, ese vado, digamos, de la memoria, me causó como mucho prurito, ¿no? O sea, como, ¿por qué? O sea, digo, esta gente se formó en algún lugar, esta gente abrevó de otros y pues quería entenderlo de alguna manera, ¿no? Entonces, digamos que desde muy temprano estuvo muy presente una curiosidad por sospechar, ¿no? O sea, cómo se construye el relato historiográfico, la historia del arte, aquello que nos hacen, que nos presentan, digamos, como un relato dócil, ¿no? Y en ese contexto universitario, en la materia de literatura, había que escoger un ismo literario para el final del semestre, para hacer un trabajo. Y aparecía el ultraísmo, el creacionismo y en fin, ¿no? Muchos que son más familiares, digamos. Y en ese momento uno de los últimos era el estridentismo. Yo le pregunté a mi maestra, pues que qué era eso, y ella también como sabiendo reconocer, digamos, como la cosquilla del otro, del alumno, me dijo, si no sabes qué es y te interesa, pues investígalo. Lo tomé, tenía un novio que trabajaba en el FONCA antes de la ley de transparencia y de protección de datos. Entonces averigüé, como entonces en las bibliotecas públicas, pues qué había del estridentismo, quiénes lo habían conformado. Empecé a entender pues que no era nada más un movimiento literario, sino que había sido un movimiento artístico, ¿no? Mucho más amplio, donde ha pasado pues mucha gente muy reconocida. Localicé los datos de uno de los sobrevivientes, Germán Lizarzubide, pedí su teléfono antes de la ley de protección de datos y lo fui a ver un 2 de noviembre, ¿no? Y para mí fue muy importante ese momento, porque Germán tenía 99 años, era una persona súper longeva, súper lúcida, súper crítica y comprometida a esa edad, ¿no? Y a mí me asombró mucho pues la pasión con la que hablaba de su práctica y cómo había pasado la bandera de Sandino en Nicaragua y, ¿no? Unas historias fantásticas que yo me preguntaba cómo es posible que no sepamos del estridentismo, ¿no? O sea, que haya llegado yo, digamos, como por casualidad o medio por accidente, ¿no? Entonces, reconozco, digamos, como este momento del estridentismo, ese es Germán Lizarzubide, como un momento al que yo llegué por accidente, o sea, curiosidad, pero accidente, ¿no? Y que me permitió sembrar, digamos, como la primer piedrita de sospecha sobre qué es lo que se nos enseña en las universidades, ¿no? En una carrera en historia del arte y qué opera, digamos, como para que se silencien de alguna manera, pues, eventos o agencias tan singulares como esta, ¿no? Entonces, no me detengo mucho más en el estridentismo, pero digamos que es el germen, ¿no? O sea, que años después lo puedo reconocer como que ahí sucedió algo en mí. Les presento esta especie de mapa, ¿no? Que tiendo a utilizar mucho para explicar mi trabajo y que lo he de alguna manera compartido mucho con el trabajo que hago en el Centro de Documentación Arqueya, ¿no? Para mí es una especie, digamos, como de tesauro que ordena o que trata de explicar desde dónde opero y qué entiendo, digamos, como conceptos clave de mi práctica, ¿no? Me interesa mucho pensar la historia, en este caso del arte, digamos, no como una secuencia lineal, ¿no? Donde hace falta un tomo, digamos, y hay que abonar en él, sino como una serie de relatos fragmentarios y como una suerte de narrativa que se puede estar impugnando constantemente, ¿no? Me interesa mucho la metáfora del pliegue. O sea, si ustedes pensaran la memoria como una gran tela, me gusta pensar que mi trabajo lo único que hace es como abrir la tela para que emerja eso que está ahí. En ese sentido, por eso me opongo mucho a ubicar o calificar mi trabajo como rescate. Yo me siento mucho más cómoda hablando de recuperación, porque me parece que hay en el uso del concepto rescate hay cierta arrogancia, ¿no? También del investigador. O sea, pues en realidad la gente ha estado produciendo y esas prácticas han estado ahí. Lo que pasa es que muchas veces han intervenido factores del mercado, ¿no? De visibilidad, muchas complejidades que tienen que ver con el circuito artístico, que a veces hacen que ciertas producciones no sean, entre comillas, como tan conocidas, pero en realidad el trabajo de uno es únicamente pues, abrir ese pliegue para permitir que la luz entre, ¿no? De alguna manera. Me interesa mucho el pasado reciente, no sé si aquí hay alguien que venga de historia del arte.
un par, ¿no? No sé ustedes, pero cuando yo estudié, había mucha resistencia, digamos, desde el campo docente por trabajar historia reciente, ¿no? Como que la consigna siempre era como, tienes que dejar pasar un periodo, una distancia histórica, ¿no? Como ver tu fenómeno de estudio allá, ¿no? Como para poderte atrever a trabajar eso. Y a mí me parecía eso, pues que es un error, ¿no? O sea, sobre todo como ustedes saben, en la historia del arte reciente en México, pues hay muchas asignaturas, digamos, pendientes, o sea, como que hay mucho trabajo por hacer, y los agentes están vivos en muchos casos, ¿no? Entonces a mí me parecía como una pena, o sea, un error, esperar a que la gente muera para entonces esperar 10, 20, 30 años para poder volver y tratar como de reconstruir eso, ¿no? Entonces a mí prefiero mucho más llevarme ese trompo a la uña, porque sí es complejo, ¿no? Y sí es delicado, digamos, trabajar con gente viva y los egos y la ansiedad del relato y del canon, ¿no? Se mueven como muchísimas cosas, pero prefiero mucho más eso y poder como trabajar con la memoria sensible, con el sujeto, ¿no? Y evitar, digamos, como dejar pasar ese momento, ¿no? Pienso el pasado como algo inestable, ¿no? Y la historia también como algo inestable, no como algo fijo, sino como algo que uno puede estar constantemente impugnando y cuestionando. Me gusta la idea de dislocar el relato, las relecturas, las micronarrativas, más que el gran relato historiográfico, o sea, como hacer como más revisiones como puntuales, ¿no? Sobre aristas muy específicas. La curaduría, pero crítica, ¿no? O sea, como digamos, como investir toda la práctica de un posicionamiento ético y político, ¿no? Y tomar las cosas, pues, obviamente, pues, en serio, ¿no? Y finalmente también leer los márgenes, ¿no? Los que trabajen de alguna manera con investigación artística, normalmente es mucho más fácil ir como por el objeto supervisible, ¿no? O el objeto de moda, el artista más reconocido, la pieza más aplaudida, digamos, en términos internacionales o no sé qué. Pero a mí me interesa mucho como esas rebabas de la historia, ¿no? O sea, como si habláramos como de juguetes piratas, ¿no? De muñecas de plástico, como esas rebabas que quedan ahí, ¿no? Pero que también te dicen algo y que también en esas especies como de periferia del relato historiográfico hegemónico, pues también ahí operan muchas cosas muy importantes, ¿no? Incluso a veces mucho más estimulantes que el objeto central o más visible de X momento, ¿no? Bien, pues, ¿dónde estamos, no? Bueno, aquí se desconfiguró un poquito, pero me traje algunas citas como para pensar también el lugar desde el que opera uno, ¿no? O sea, el lugar, digamos, institucional o la independencia, ¿no? Y cómo podemos, digamos, de alguna manera también responder desde ese sitio en particular, ¿no? O sea, digamos, la importancia de ser consciente del contexto y del sujeto que tienes enfrente, o sea, el lugar en el que estás interviniendo, ¿no? La cultura en tanto esfera autónoma solo existe en el nivel de los mercados de poder, de los mercados económicos y no en el nivel de la producción y la creación del consumo real. O sea, esto es cómo podemos ser conscientes de alguna manera de todo eso que no es artístico o que es extraartístico, pero que opera y que configura también, digamos, como un pensamiento contemporáneo, ¿no? O sea, como que creo que también una parte que tiene que ver con la concepción de la curaduría crítica es justo esto, ¿no? O sea, como saber y atreverse a leer y a trabajar con aquellas cosas que no necesariamente se manejan, digamos, dentro del canon o del curso, el itinerario trazado, ¿no? Aquí me traje como algunas ideas también, digamos, de cómo empezar a relacionar, ¿no? Visualmente materiales, ideas, ¿no? Cómo se pueden hacer a veces con gestos muy simples como esto. O sea, uno no necesita saber como, digamos, programas o aplicaciones tan complejas necesariamente. Digo, este es un ejemplo que vamos a ir desarrollando, pero cómo el gesto puede empezar, digamos, como a articular, ¿no? Este es Manolo Borja Villel, Manolo, ¿no? El director del Centro de Arte Reina Sofía en Madrid. Y él dice, no, tú no puedes concebir cómo trabajar desde una institución sin entender la complejidad del lugar que ocupa. Decir esto hoy día suena sentido común, pero en los años 90 era un planteamiento a contracorriente. Organizar exposiciones o gestionar una institución sin tener en consideración cuál es el papel de esta institución en la sociedad en la que se inscribe puede acarrear resultados opuestos a los que supuestamente se desean. Por eso, un museo se ha de gestionar siendo consciente del contexto que ocupa, ¿no?
Y bueno, aquí lo podemos empezar como a extrapolar, obviamente no nada más el museo, el espacio independiente, la docencia, el texto, ¿no? O sea, cómo, y esto lo vamos a ir viendo, digamos, como hacia donde vamos a llegar hacia el final, que es el Centro de Documentación Arqueya, ¿no? O sea, cómo uno debe ser consciente de aquellos sujetos y de la institución en la que opera y desde la que opera y por qué opera, ¿no? Y desde luego la metáfora o la imagen del rizoma, ¿no? Que es una imagen, digamos, que a mí me es muy útil para hablar de mi trabajo o de cómo entiendo yo mi práctica, ¿no? Y mis relaciones. No sé si aquí algunos de ustedes han leído a Félix Guattari, ¿no? Pero digamos en el libro de Rizoma, ellos refieren en realidad muy bien la pasión por la raicilla más que por el árbol, ¿no? O sea, es una metáfora muy bella porque pues el árbol es una raíz que surge, pum, se extiende, pero es un objeto, digamos, único. Y la raicilla, en realidad, pues, es un objeto que no empieza ni termina, tiene muchas conexiones, ¿no? O sea, no hay un principio como tal. Y digamos que la idea del rizoma para el tráfico también para el trabajo de investigación o el trabajo curatorial, me parece también que es muy, muy útil. Cuando les digo que no creo, digamos, que hay una historiografía fijada o fija, es precisamente porque operamos como rizoma, ¿no? O sea, podemos estar como reconectando y cuestionando el relato como lo conocemos a través de un nuevo bulbo, de una nueva conexión que nos lleva como hacia otro sitio, ¿no? Y no hay, digamos, como un orden de importancia, ¿no? O sea, toda esa madeja, digamos, de relaciones es lo que conforma pues el rizoma, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la historia, ¿no? Esta frase, ¿no?, de un monje italiano, no sé si lo conocen, Nina Fioco, del siglo XVII, que dice, bueno, yo aprendo más de la anatomía de una hormiga o de una hierba que no de todos los libros que desde el principio de los siglos se han escrito sin límite, ¿no? Y es otra vez como este impulso de ser consciente, ser atento, ¿no?, de eso que tienes delante, digamos como la plasticidad o el ser creativo, pues no es algo que le corresponde únicamente a los artistas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros impregnar de creatividad nuestras prácticas, aun cuando no necesariamente sea como, ¿saben? O sea, como crear una escultura, una instalación, ¿no? O sea, ¿cómo podemos tener, digamos, este gesto curioso, atento y lúdico sobre aquello que tenemos delante, ¿no? Y digamos que eso es como el tipo de metáforas o fantasmas que están como todo el tiempo orbitando como el tipo de proyectos que hago. ¿Qué nos antecede? Pues bueno, como vamos a hablar de acervos documentales, obviamente, les traje algunos ejemplos muy poquitos, ¿no? Pero, por ejemplo, Harold Seaman, ¿no?, que es, digamos, una de las figuras curatoriales emblemáticas, un suizo, ¿no?, que este es su espacio de trabajo, su archivo, nada más como para tratar de convocar, digamos, pues un espacio de trabajo que puede ser un artista, puede ser un teórico, puede ser un crítico, un museólogo, ¿no? O sea, intercambian el sujeto, pero digamos como esto es un acervo documental, aquí desordenado, aquí está en activo, ¿no? Aquí es el estudio, el taller del investigador, pero digamos que este tipo de caos, ¿no?, y de riqueza es lo que después conforma un archivo, digamos, público o privado, pero consultable, ¿no? Y bueno, imágenes como estas también, ¿no?, de cómo se pensaba también, digamos, la museografía en otros momentos, ¿no? O sea, cómo han cambiado, digamos, los paradigmas, ¿no? También incluso, en este caso, pues de montaje, ¿no? O sea, claro, o sea, ahora hay artistas contemporáneos que a veces tienen como una intención museográfica, espacial, pues de reproducir como cierto caos, ¿no?, en la sala, pero en general pues se ha instalado ya muchas décadas, digamos, pues el cubo blanco, ¿no? O sea, como cierta asepsia del espacio, ¿no? Y simplemente como traje esto como para recordar que ha habido otras maneras también de ordenar los materiales, las ideas, ¿no?, los quehaceres, otras maneras de ordenar, ¿no? Los mapas, ¿no?, los cuadros sinópticos, las cartografías, que son también, digamos, como un dispositivo muy socorrido y muy útil para la investigación, y para la investigación de todo tipo, ¿no? O sea, también hay muchos artistas que acuden a la cartografía, al mapeo, para poder establecer también sus prácticas. Y aquí son simplemente como otro tipo de ejemplos, ¿no?, de cómo se puede relacionar la información y cómo el documento de alguna manera también empieza a integrarse y aparecer en el espacio de exhibición, ¿no? ¿Qué nos antecede? También seguimos con otros ejemplos. Esto es el grupo Marzo,
un grupo que estuvo activo en los años 80 aquí en la Ciudad de México en realidad. En ese grupo estuvo, entre varios sujetos, estuvo Mauricio Guerrero y Magali Lara, entre otros. Y esta es una intervención en el espacio público muy interesante que hicieron a finales de los 80, que se llama Poema Urbano, por si la llegan a querer buscar. Y fue una de las… Ahora, claro, o sea, ustedes ven estas palabritas y seguramente todos piensan en los imanes que luego aparecen en los refrigeradores ahora, ¿no? Pero esto fue hace 30 años, ¿no? Y eran estas palabras que ellos imprimían, eran stencil en realidad, o sea, en estos cartones, y se iban al espacio público a crear poesía colectiva con los trausentes, ¿no? O sea, con la gente que pasaba por ahí, de cualquier generación, de cualquier clase, de cualquier condición, ¿no? Y era hacer como, digamos, como estas narrativas urbanas en el espacio público. Y la pongo, por un lado, pues porque para mí es una de las piezas como emblemáticas de los años 80, ¿no? De la generación de los grupos, y también porque es una de las piezas que empiezan a configurar una idea distinta del espacio público y de la relación con el otro, sin que sea performance. Esto no es arte-acción, sin embargo sí integran como al sujeto anónimo, ¿no? Digamos, ¿no? Y claro, además, esto nos empieza a permitir hablar como sobre el lugar de los documentos, porque si bien esto fue una intervención en el espacio público, pues la pieza no son las fotos, ¿no? O sea, las piezas son, la pieza fue la intervención ese día en el espacio público, pero sobrevive y podemos tener acceso a ella pues gracias al registro fotográfico, ¿no? Y es un registro fotográfico que no fue concebido como pieza, ¿no? Sino como un registro documental, como un testimonio de una acción, ¿no? Y este es el tipo de materiales que empiezan después a aparecer en los archivos, ¿no? En los acervos documentales, ¿no? ¿Qué nos antecede? Pues iniciativas como Pinto mi raya, ¿no? Y su activo, que es Mónica Mayer y Víctor Lerma, que ellos también en la base de los años 90, digamos que como muchas de las prácticas que nos interesan, pues fueron puestas en marcha por iniciativas como muy auténticas, ¿no? O sea, como por una necesidad, una urgencia de un sujeto para empezar a hacer algo que no existe, ¿no? O sea, en ese momento en México no había archivos, ¿no? O sea, no había. Llegaremos al que llegamos a tener, que desapareció, que fue el Centro Cultural Arte Contemporáneo de Televisa, pero salvo ese, no había archivos de artes, ¿no? Y los que había, si acaso, o sea, no eran públicos tampoco, ¿no? Entonces, lo que hicieron Pinto mi raya fue empezar a generar un archivo súper extenso sobre la práctica artística vinculada al arte contemporáneo, temática, instalación, pintura, arte-acción, arte público, ¿no? Y conformaban, digamos, como dossiers muy amplios de todo lo que se había publicado en los medios de circulación gratuitos y no solo, sobre X temas, ¿no? Tiene una cosa también que se llamaba la egoteca, entonces los artistas le pedían que hicieran seguimiento, si tenían una exposición los contrataban y ellos hacían seguimiento de leer todos los periódicos diarios para rastrear todo lo que se había hecho sobre su exposición. Y poco a poco fueron conformando un archivo increíble, ¿no? O sea, como que hicieron un mapeo que el Estado no hizo pues por lo menos por 2 décadas, ¿no? Y hoy es un archivo pues también emblemático, no nada más por el gesto, digamos, desde la independencia que hicieron, sino por lo que lograron conformar, ¿no? Y ya lo han llevado, digamos, como a otras etapas, ¿no? En algún momento tuvieron una beca del FONCA y pudieron digitalizar gran parte de ese acervo hemerográfico y está esta cajita, ¿no? Que se vende, creo que ya hicieron una nueva edición y vienen en sobrecitos temáticos y ahí uno entra y pues para hacer investigación es increíble porque te permite, digamos, ubicar parte de ciertos materiales que pueden estar vinculados con un tema que te interesa, ¿no? Entonces, nada más como otra iniciativa también importante que nos antecede. O ejercicios como de Andrea Ferreira, una investigadora artista de performance que después se pasó al campo de la investigación. Y ella hizo este libro también como a mediados de los años 90. Si ustedes quieren investigar sobre performance en México, sobre arte-acción, se van a encontrar lamentablemente pues con una famélica bibliografía, ¿no? O sea, como que hay muy pocas cosas y uno tiene que estar saltando entre el ensayo en tal libro, hay mucha pedacería, sigue siendo algo, digamos, que tenemos que construir. Y este libro yo creo que, digamos que más allá de su modestia, es un libro súper importante, ¿no? Ella convocó
a una mesa, una especie, no era simposio, pero una especie de simposio en una cantina, y es otra vez, ¿no? Como estos gestos que, o sea, es la urgencia, darle el lugar al deseo. A ella le interesaba el arte-acción, no había libros, pues se lo produjo, ¿no? ¿Dónde? Pues en una cantina, ¿no? No, pues, ¿para qué me alcanza? Para 4 chelas, pero es esa cosa como de querer hacer las cosas y concretarlas, ¿no? Y convocó a muchos artistas y gente que de alguna manera trabaja con performance de muchas generaciones, desde gente muy joven en ese entonces, como Pancho López, hasta Alberto Híjar, ¿no? Como pasando por Avaroa, o sea, como que participó muchísima gente en esa cantina en particular, y después de ese encuentro hicieron la publicación, ¿no? Entonces, digamos que son como algunos ejemplos desde la independencia, ¿no? O sea, como gérmenes que te van diciendo algo, ¿no? O trabajos como el de Luis Felipe Ortega y Daniel Guzmán, lo pueden encontrar en internet, que se llama Remake, que también es un trabajo muy interesante que parte del documento. No sé si alguien aquí conoce esa pieza, pero también la llevaron a cabo en los años 90. Luis Felipe y Daniel eran parte del grupo de Temístocles 44, y en ese momento, claro, es que no ha pasado tanto y sin embargo ha pasado todo, ¿no? O sea, aquí hay gente mucho más joven que está familiarizada en internet, pero a mi generación nos tocó descubrir internet, ¿no? Y antes de eso, pues todos íbamos a las bibliotecas a leer, ¿no? Porque además tampoco tenemos amigos en ese tiempo que tuvieran tantas becas y que viajaran tanto como ahora, ¿no? O sea, el tráfico de libros era codiciado, ¿no? Y lo que hicieron Luis Felipe y Daniel fue, ellos admiraban mucho el trabajo de ciertos artistas de arte-acción euroamericana, digamos, Bruce Newman y muchos otros, pero lo conocían pues como en un estilo, ¿no? En una referencia en un libro. Entonces, lo que hicieron fue llevar al cuerpo esas acciones, ¿no? O sea, y si ustedes lo buscan en la página, por ejemplo, de Luis Felipe, lo pueden ver en el video de Remake, actuaron esas acciones para poderlas entender, ¿no? Y sale Luis Felipe, pues, con la fuente, en fin. Pero es otra vez, digamos, como esta investigación, en este caso, desde la práctica artística, a través de un documento, ¿no? O sea, cómo el documento aparece de modos muy distintos, digamos, en la práctica. Bueno, es el espacio que les decía que por muchos años fue, pues, pues no sé, como la tierra prometida, ¿no? O sea, para una generación muy amplia. El Centro Cultural Arte Contemporáneo, no sé si aquí a alguien le tocó conocerlo, quizás, ¿no? Pues fue un espacio muy importante en Polanco, al lado de, bueno, ahí en Polanco, en el corazón de Polanco, digamos, y era de Televisa. Y no tengo más fotos, nada más traje esta como referencia, pero era un edificio, pues creo que tenía 3 pisos, ¿no? Y era como centro comercial, ¿no? O sea, tenía escaleras eléctricas, una tienda de museo inaudita para el momento, digo, ahora hay muy buenas tiendas de museo, pero en ese momento era rarísimo, ¿no? Tenía una muy buena biblioteca y traían exposiciones de corte internacional increíbles. O sea, Cindy Sherman, ¿no? Y bueno, trajeron a mucha gente, digamos que fue un espacio que de alguna manera operó como un ámbito de formación extracurricular para muchos de nosotros, ¿no? Pero lamentablemente ese lugar, cuando murió el Tigre Azcárraga, pues lo cerraron, ¿no? Y después nada más separaron la colección y se llevaron nada más la parte de la colección fotográfica, la tiene toda de Televisa, y todo lo demás lo desmembraron, ¿no? O el Centro Histórico con la fundación de Carlos Slim, que también en el Centro Histórico de la Ciudad de México pues pusieron en marcha hacia el 2002-2003 un proyecto pues muy fuerte pues de lavado de cara, ¿no? De todo el Centro Histórico a través de la bandera de la cultura, como muchas veces sucede, ¿no? Y esto es Casa Vecina, que probablemente a alguno de ustedes les tocó conocer. Fue un corredor también cultural que, pues que también desapareció hace poco, ¿no? Hace algunos años también decidieron cerrarlo. Y este texto de Pilar Villela, que sale en la memoria de Casa Vecina, no me acuerdo de qué año, es un texto muy, muy interesante, digamos, sobre cómo opera la gentrificación y los proyectos, digamos, económicos en el marco o más bien cómo los proyectos económicos neoliberales utilizan la cultura también, digamos, como para desplazar temporalmente como ciertos factores, ¿no? Y lo comento porque, digamos, yo voy a hablar ahorita de una instancia pública, ¿no? O sea, como qué es lo que, ¿por qué, por ejemplo, el acervo de
Arquella es tan importante que esté en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque es importante, digamos, que sea un patrimonio público, ¿no? En relación, por ejemplo, con iniciativas que hacen un trabajo muy importante, pero que no hay ninguna garantía de lo que pueda pasar el día de mañana. Y cuando hablamos de conceptos patrimoniales, que se recuerdan el mapa al inicio, pues estaba también por ahí el concepto patrimonio, ¿no? Cuando hablamos de patrimonio, digamos que uno tiene que levantar más la ceja, ¿no? Y tener más sospecha, ¿no? Porque las circunstancias pues pueden cambiar en cualquier momento, ¿no? ¿Cómo narrar y para qué? ¿No? Aquí, bueno, volvemos otra vez a ejemplos de mapas, ¿no? O sea, ¿cómo puede uno empezar, digamos, como a generar de alguna manera mapas que puedan visibilizar momentos, prácticas, sujetos? O sea, ¿qué es lo que uno investiga cuando, no sé, por ejemplo, ahorita que hicimos la exposición sobre arte-acción para el MUAC, ¿por dónde empiezas, no? O sea, y teníamos rotafolios enormes en el piso y íbamos separando, por ejemplo, por agentes, ¿no? O sea, espacios independientes, espacios institucionales, voces críticas, periodistas, medios de circulación impresas, ¿no? O sea, gente que hablara de arte-acción en el momento, festivales, no sé, colecciones que empezaron a integrar el arte-acción a su práctica. O sea, digamos que uno se tiene que estar inventando constantemente, o sea, cómo puedes empezar a ordenar un tema que te interesa, ¿no? Y cómo intentar no discriminar, ¿no? O sea, digamos como hay un montón de elementos que van apareciendo y uno tiene que empezar, digamos, como a hacer filigrana poco a poco, ¿no? Empezar como a tejer poco a poco la información. Este es otro mapa, son mapas muy viejos, pero que los traje nada más como para ir compartiendo, pues cómo se va articulando, digamos, ¿no? Como una investigación que tiene que ver con archivos y con acervos documentales. Este es un primer mapa hace muchos años sobre espacios independientes, que obviamente no está completo, que eso también me sirve para detenernos en eso, ¿no? O sea, si ustedes hacen investigación o les interesa o les gusta la lectura sobre la historia del arte, o sea, siempre tengan muy presente que no hay ningún relato que sea total, no existe, es una fantasía, ¿no? Cualquier relato es fragmentario y es una aproximación. Ninguna revisión de ningún artista ni de ningún periodo va a poder integrar todo, ¿no? O sea, es como absurdo, ¿no? O sea, que la gente reclame que faltó lo que sea, porque siempre va a haber una ausencia y una falta, ¿no? O sea, es parte, digamos, de la pulsión del archivo, ¿no? Derrida lo diría, ¿no? De pulsión de vida y muerte, ¿no? Entonces, digo, nada más lo comento porque la ausencia también es parte también del quehacer documental, ¿no? O parte de la memoria en este caso, ¿no? Este es otro mapa, ¿no? También sobre prácticas artísticas también como más vinculadas a género, o ¿no? Que fue el mapa que hicimos para la exposición del no grupo, que ahí sí pueden ver, pues uno va ensayando, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me interesaba mucho en este caso la reverberación del movimiento del 68, ¿no? O sea, a mí me apetecía mucho, yo intento pensar mucho, no de manera, va a sonar egoísta, pero creo que no lo es, o sea, como usuario ideal, ¿no? O sea, como si a mí me gustaría encontrarme esto, ¿no? A mí me gustaría visitar una exposición que tenga tales, o me gustaría que me trataran así, y en ese sentido de querer hacer algo que uno quiere encontrar, intento, digamos, como ir avanzando, ¿no? En muchas cosas, ¿no? En políticas de trabajo, de práctica cotidiana, ¿no? O de investigación. Entonces, a mí particularmente me son muy útiles los mapas, porque creo que son una herramienta que permite condensar información y tener como, pum, de golpe, pues, una especie pues, de puntos neurales, ¿no? De un trabajo. Entonces, este fue uno de los muchos ensayos que hicimos, que está publicado en el libro, pero aquí aparece la reverberación del movimiento estudiantil, ¿no? O sea, solamente como una presencia. O aquí Juan Hacha, que fue un teórico muy importante peruano que vivió en México, que acuñó un concepto muy importante que es el de los no objetualismos, que es, digamos, el concepto latinoamericano con el que se opone a hablar del conceptual art y todas estas cosas, ¿no? O sea, como dice, bueno, no es necesariamente lo mismo y digamos que los no objetualismos implican como muchas más prácticas, ¿no? Entonces es él preguntándose por la identidad latinoamericana y por los no objetualismos, pues durante todo el recorrido, ¿no? Hasta acá, ¿no? Y luego son como 6, ¿cuántos son? 4, 5, 6, 7 momentos, los 7 momentos que yo consideraba más importantes de este colectivo, los sujetos que lo integraron, porque claro, en las prácticas colectivas pues empiezan unos, pero pues luego entran otros o se van o lo que sea.
Entonces era como ir evidenciando quiénes estaban hasta cuáles quedan, ¿no? Y en la caja de herramientas, pues era como un ensayo de poner como los conceptos clave de cada una de esas prácticas, ¿no? O de esos montajes de momentos plásticos que ellos nombraban. O luego también esta que se ve bastante mal, pero este es un inventario de denominaciones y conceptos, ¿no?, que hicimos para la exposición de ahorita de Arte Acción, que está en el Centro de Documentación Arqueya en el MUAC. Ahí también nos dimos cuenta, justo haciendo investigación y muchas lecturas, de la imposibilidad de fijar, por un lado, una definición de arte-acción y por otro, digamos, como por asir un solo concepto, ¿no? O sea, nosotros políticamente no quisimos llamar la exposición performance en México, quisimos hablar de arte-acción, ¿no? Pero claro, revisando, pues empezamos a encontrar muchas discrepancias que nos parecían que esto es, digamos, como el piso del arte-acción, ¿no? O sea, como esta imposibilidad que se está escapando constantemente. O sea, se habla de la performance, pero también se habla del el performance, o sea, como una cuestión de género, experiencial, piezas de proceso, body art, corporalidades, esta es increíble, rigor escénico, noctámbulo, megactámbulo, arte extraño, poliplurimultichido, ¿no? O sea, ya, ¿no? Ya así, fuera de todo, teleperformance, poema-acción, arte de posible, cabaret, emancipaciones performáticas, conceptualismos, evento-ambiente, teatrología, bueno, lo que sea, teatrología-tralidad, acción ritual, acciones plásticas, acción oníricas, por ahí están montajes de momentos plásticos, que es la del no grupo, en fin, ¿no? Pero nos pareció importante también este listado integrarlo en la publicación, también como para de alguna manera, es una suerte de mapa, ¿no? O sea, un mapa de los conceptos que se han utilizado para referirnos al uso del cuerpo en la práctica artística, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahora, un comentario? ¿Seguimos? Vale. Bueno, eso, ¿no? El mapa más bien como un medio y no como un fin, ¿no? Y luego, claro, o sea, uno que se dedica a hacer investigación, estarnos preguntando también como cuál es el dispositivo que mejor conviene para concretar una investigación. O sea, no necesariamente es la exposición, o no siempre, ¿no? A veces puede ser una publicación, o puede ser un programa público, o puede ser una obra de teatro, o pueden ser como muchas cosas. O sea, cuando la gente dice que el curador se dedica a hacer exposiciones, pues lo limita muchísimo, porque no necesariamente. La exposición es uno de los dispositivos, ¿no? Uno. Y pongo esta de la portada de este libro, no sé si lo han leído, pero es una investigación fascinante, ¿no?, sobre los años 80, que ya, digo, tiene el libro, tendrá no más de 4 años, y creo que ya van en su 3ª edición. Y es eso, es una crónica de los años 80 y del underground y la cultura gay, pero es una novela, ¿no? Y es una novela como súper rica, y es otra manera también, digamos, de poder ampliar tu información y tu mapa sobre un periodo, por ejemplo, ¿no? Y de también entender y darle lugar a los afectos dentro de la investigación, ¿no? O sea, hacer investigación no significa como ver únicamente las obras y formalmente discurrir sobre ellas y ordenarlas en el espacio. O sea, hacer investigación es poder, como venían las citas al inicio, ¿no? O sea, convocar como esos universos complejos que tienen que ver con lo que le afecta a un sujeto. Y lo que le afecta a un sujeto, pues pasa por el cuerpo y por el deseo y por la fiesta y por la decepción y por lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, también, digamos, como ese tipo también de magma, pues también cómo podemos también llevarlo a nuestros proyectos de investigación. ¿Podemos poner este video? Es un video muy cortito, son 4 minutitos, pero hablando de dispositivos, me gustaría que lo vieran. Oh, Arqueya, eres nueva, pero también eres vieja. Tu memoria de materia quiere tatuarse en la espalda de la historia.
Polipropileno, mylar, papel bond, guarda de primer nivel, segundo, acetato, cajas libres de ácido, Alban NVHS, CD-ROM, DVD Fabriano, milimétrico, beta USB, Super 8 High, 816 milímetros, carrusel de imágenes, atardecer, protesta, puño y Felipe Ehrenberg. ¿Dónde? Everywhere, traduciendo información en formato exposición entre el documento y la ficción, del crítico al historiador, papel a rosa al audiodad, primer archivo oralidad, del periódico al folleto, invitación, de braille iconográfico de México, Ellen Escobedo, Herrera, fondo, inside, Larra, Lara, Casper, fundación del MUAC, pieza robada, obra destruida, pieza no realizada, sodomía arriba de una donita glaciada, pero ya estabilizada, alegría, mira, el 68 en su tinta, mira, Tetlapayac, muchas coyo, Tetlapayac, muchas cajas de Medina, pentagonales, peines, quimpanadería, Temístocles, poetas rojos, galerías, fondo histórico del Muca, fondo Oliver Lebras, fondo Sloane Racota, fondo del No Grupo, fondo Carla Estelbeck, fondo del archivero, fondo de las hermanas Pecanis. Discrepancia por la grava videodanza, discrepancia, Arqueia, eres Tetris de pasillos polipropilenos, los recuerdos, los objetos y muy pronto vibradores posmodernos. Pumbarapa pumba 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 pe, pumbarapa pumba 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 pe, pumbarapa pumba 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 pe 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 pe. Gracias. Si quieres, volvemos a la presentación. ¿Qué les pareció este video? ¿Eu? ¿Pero se les antoja ir? ¿No? No sé, porque está padre, pero digo, sí, es que, o sea, pensando justo en esto, digamos, de pensar maneras de comunicar, decíamos, bueno, o sea, ¿cómo podemos comunicar? Digo, ya al ratito vamos a hablar mucho más de Arqueia, ¿no? Pero decíamos, ¿cómo podemos de alguna manera comunicar nuestro trabajo sin que sea la voz en off del Centro de Documentación Arqueia, ¿no? Y pensamos que podíamos inventarnos como otra manera. Hicimos un evento que se llamó el Cóctel Archivado, que lo que hicimos fue tratando como de empujarnos a lugares, digamos, pues incómodos para muchos, ¿no? pero para nosotros eran muy seductores. Quisimos invitar a un gastrónomo y a un slam poeta, ¿no? o spoken wordero, que es Rojo Córdoba, y a un chef que se llama Orgy Punk, que también es artista de performance y activista, a que trabajaran con nuestros acervos documentales, ¿no? O sea, como para poder comunicar de alguna manera distinta parte de nuestro trabajo. Entonces, el gastrónomo, es Alberto Híjar, con el platillo que hicieron como en su honor, porque está su fondo documental con nosotros. Entonces, el gastrónomo se fue varios días a revisar los fondos documentales, a acceder a las bases de catalogación, a tratar de entender cada uno de estos para poder traducir eso en un platillo, ¿no? Entonces, ahí con Alberto Híjar, no sé si conocen su trabajo, pero es un historiador crítico de izquierda muy importante, vivo y lúcido. Pues entonces hicieron un tamal de maíz, no transgénico, bla, 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 ¿no? De un maíz criollo muy específico.
o luego con Cráter Invertido, que también está su fondo editorial ahí, también hicieron unos volcanes invertidos con no sé qué tanta cosa, pero todo lo iba justificando. Este es Vicente Rojo y Cuauhtémoc Medina con un pastel de 1000 hojas por el trabajo editorial que tiene Vicente, ¿no? Pero cada uno de los ingredientes estaba de alguna manera, digamos, como justificado, ¿no? Y ese día invitamos a este Rojo Córdoba a que hiciera también una pieza sonora y cantó por primera vez suerte de himno o antihimno, y después le pudimos conseguir un recurso para poder traducirlo, digamos, como en un video, ¿no? Y era eso, ¿no? O sea, como que estamos todo el tiempo, o estoy todo el tiempo, digamos, yo en mi práctica tratando de ver cómo podemos hacer las cosas un poquito diferentes, ¿no? O sea, no por la ansiedad de hacerlo nuevo porque sea nuevo, sino para como tratar de descolocarnos y ver si las cosas funcionan, ¿no? Si no funcionan, nos regresa a algo más tradicional, ¿no? O más conservador, pero en algunos casos creo pues que vale la pena, digamos, como experimentar, ¿no? Y claro, o sea, ¿cómo le resta uno naftalina a los archivos? O sea, normalmente los archivos tienden a creerse pues que son repositorios como para el metaespecializado, que qué aburrido, ¿no? Que sus papelitos, y la verdad es que son repositorios increíbles, súper atractivos, súper estimulantes, y era también, digamos, como estamos todo el tiempo ensayando maneras como para acercar a nuevos sujetos que no sean metaespecializados, ¿no? O sea, sino que puedan desarrollar una pasión por esos materiales, ¿no? Perdón que me confundo del botoncito. Aquí muy rápidamente, no sé por qué se me colaron estas diapositivas, pero son de la celda contemporánea, que fue un proyecto que generé para la Universidad del Claustro de Sor Juana en el 2004 y que dirigí, bueno, en realidad hacía todo, ¿no? En ese tiempo, pero también, digamos, que continuando con estos gérmenes, digamos, de mi práctica inicial, para mí fue muy importante también la celda contemporánea porque era un espacio independiente anidado en una universidad privada, ¿no? Pues digamos que el ánimo era como de un espacio independiente, igual sin dinero y sin nada, ¿no? O sea, pero dentro de una universidad privada. Pero yo le armé, digamos, como estas 4 líneas curatoriales, ¿no? El proyecto. Y una que me interesaba mucho, pues es la primera, ¿no? La de revisiones, había una revisión y había una sesión de entre paréntesis, o sea, y se iban intercalando las exposiciones para no desvincularme de mi propia generación y con los artistas más jóvenes que eran Exhibidor contra Anaquel y Basura Afortunada, pero no abandonar, digamos, como mi pasión como por la revisión, ¿no? O sea, como por tratar de entender y abonar como a darles un lugar como a esos otros sujetos que para mí son pioneros, ¿no? Entonces, en las revisiones, ahí hicimos, pues imagínense, la primera exposición de Melquiades Herrera, Germán Venegas, ¿no? La primera exposición también que tuvo Sara Minter individual, Carlos Aguirre, Alberto Gutiérrez Chong, Guillermo Santamarina, la primera que tuvo como artista Enrique Metinides, ¿no? Gurrola, y la de Felipe Ehrenberg que se presentó en el Museo de Arte Moderno, que quizá la hayan visto o hayan visto el libro que diseñó Magallanes. Esa exposición era de la celda, pero ahí digamos que la celda entró en conflicto y decidimos que la exposición no se llevara a cabo ahí y se llevara a cabo en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Pues digo, no, o sea, se me coló, pero bueno, probablemente por esto, ¿no? O sea, como para hablar también de cómo al hacer todas estas revisiones, pues claro, había que empezar a trabajar también con los archivos. En ese periodo, cuando iba a hacer la exposición de Felipe, fue la primera vez que yo me enfrenté, digamos, como a un archivo de artista, ¿no? Había ido alguna vez a la GN, pero no había ido yo a un archivo de artista como tal. Había ido solamente el de la Exteresa, revisar unas cosas de Melquiades, pero era en un espacio. Pero la primera vez que fui a la casa de un sujeto fue con Felipe Ehrenberg, que él no estaba en México, me dejó las llaves, yo pude llegar y estuve ahí revisando materiales y me llevé un microorganismo a los ojos, ¿no? Estuve súper enferma, o sea, digamos que también hablo de esta condición porque también hay una condición como de peligro, ¿no? Real, o sea, digo, sí se te pueden ir hongos a los pulmones y aspira uno cochinada y media, ¿no? Pero digamos que también eso empezó a aparecer ahí. Este es el archivo de Melquiades Herrera, como lo tenían en la Academia de San Carlos hace muchos años, ahorita ya lo tienen bien, ¿no? Pero digamos que también como en ese trabajo de revisión empezó a aparecer la necesidad pues de ir a buscar los archivos, ¿no? Tener acceso a esas cajas olvidadas, hongueadas, con humedad, debajo de un colchón, en la casa de la abuelita, en la azotea, ¿no? Llenos de caca de perro, con un gato muerto, ¿saben? O sea, así estaba nuestra historia, ¿no? O sea, de la práctica artística reciente.
así estaba, porque si ustedes saben más o menos cómo ha sido el coleccionismo por parte del Estado en México, o sea, el coleccionismo normalmente ha sido pues de piezas artísticas, no de acervos documentales, ¿no? Y aun cuando es de piezas artísticas o tiende a ser de piezas artísticas, por muchos años, décadas, se descuidó también el coleccionismo, ¿no? Entonces hay como un vado ahí también muy grande, ¿no? Entonces hay mucho trabajo, digamos, como por hacer. Bueno, y el nuevo grupo que también, digamos que ha sido uno de los grupos que también que más he trabajado, pero yo creo que se coló esa foto. Pero bueno, trabajando con tratando de recomponer la historia del no grupo, pues también, ¿no? Hacer mucha investigación de archivo, a ir, digamos, como dicen por ahí, de lo perdido lo que aparezca, ¿no? O sea, como empezar a pepenar entre muchos archivos por aquí, por acá, 2 notas aquí, una foto de este lado, un peine de Melquiades por aquí, o sea, como tratar de empezar a hacer un rompecabezas a partir de los detritus que están, pues eso, disgregados, ¿no? Los baúles de allá son de Maris Bustamante, en casa de Maris, con varias cosas que tenía del no grupo, y estos de acá son unos audiocassettes que tenían en el Museo de Arte Moderno, en un cajón que se les había pedido la llave por años, y me dijeron que ya había cassettes, logré convencerlos de que por favor, pues, que trajeran un cerrajero, lo abrieron, y estaban todos estos audios, ¿no? Que, pues, o sea, si se dan cuenta, pues son los audios de pues, muchas de las conferencias y pláticas que le tocó armar a Juan Hacha cuando Juan Hacha trabajaba en el MAM, ¿no? Entonces, ¿sabes? O sea, como los acervos documentales han sido históricamente despreciados, ¿no? O sea, digamos que estamos ahorita viviendo un momento muy rico en el que tenemos otro tipo de sensibilidad o empezamos a tener otro tipo de sensibilidad por esos residuos, ¿no? Y empezamos a ser conscientes desde otro ámbito, pues de que esos papelitos o que ese folder o que ese cassette, pues vale la pena transferirlo, estabilizarlo, ¿no? Hacer lo que se tenga que hacer para poder tener esa memoria sensible, ¿no? Mapeos, ¿no? Los iconoclasistas, que son un colectivo argentino. Los mapas son representaciones ideológicas. Los relatos y cartografías oficiales son aceptados como representaciones naturales e incuestionables. La utilización crítica de mapas, en cambio, apunta a generar instancias de intercambio colectivo para la elaboración de narraciones y representaciones que disputen e impugnen aquellas instaladas de diversas instancias hegemónicas, ¿no? O sea, digamos que otra vez, ¿no? Como ese choque, digamos, entre lo oficial y lo no oficial, ¿no? O sea, como desconfiar de eso, ¿no? O sea, no confiar, digamos, como en el relato historiográfico, en la enciclopedia o en aquello que nos hagan, nos presenten, digamos, como un relato oficial, ¿no? Y esto lo traigo porque, como otro ejemplo también de otro tipo de práctica colectiva, la Red Conceptualismos del Sur, no sé si alguien aquí sabe de la Red Conceptualismos del Sur. La red es una instancia que lleva 10 años operando, es sobre todo latinoamericana, aunque hay algunos compañeros, colegas que son de España, pero en principio es sobre todo latinoamericana, y trabajamos, digamos, como en afinidad por entender la memoria desde un ámbito político, ¿no? O sea, somos como, para mí encontrarlos fue muy importante porque me di cuenta que no estaba sola, ¿no? O sea, digamos que ahora ya cada vez se hacen más revisiones y hay una manera, digamos, de entender la investigación, la curaduría crítica y la historia del arte, pues cada vez mucho más crítica, tal cual, ¿no? Pero cuando yo empecé a hacer como este tipo de proyectos, no pasaba tanto y yo me sentía como bastante desamparada, ¿no? O sea, como que donde todo el mundo estaba en la euforia de los años 90, yo estaba pues como queriendo revisar, ¿no? Otro tipo de cosas que no tenía como mucho diálogo. Y para mí conocer a la red fue muy importante porque me di cuenta que hay un montón de gente en diferentes puntos de la geopolítica que piensa la memoria en términos políticos, ¿no? Y que su práctica la entiende también desde ese lugar y que están tratando de complejizar el relato historiográfico pues con otro tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, con ellos, entre muchos proyectos que hemos hecho, llevamos a cabo un proyecto para el Reina Sofía en el 2013, creo que se inauguró. Estas son las sesiones del 2011 en Perú y trabajamos por internet, en Skype, ¿no? Son sesiones en las que se conectan a veces 30, 35, 40 personas, que nos hemos, digamos, también que inventar maneras como para utilizar la tecnología a favor de la comunicación.
hay discusiones, ¿no? Muy variadas, ¿no? Hay gente que dirige como cada una de estas sesiones por Skype, y cuando nos reunimos, pues ya tenemos como agendas de trabajo como muy comprometidas, ¿no? O sea, de cuáles son los temas, en este caso era para hacer una exposición que se llama Perder la forma humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina. Y fue un proyecto muy amplio, que obviamente también tuvo muchas ausencias, para tratar de entender cómo había operado la práctica artística bajo el ejercicio de poder de estados dictatoriales, ¿no? O sea, digamos que era un tipo de práctica, cada vez vemos más ese tipo de proyectos, pero en ese momento no había, digamos, como un proyecto que abrazara desde distintos ámbitos geográficos de Latinoamérica este tipo de prácticas, ¿no? O sea, como que conocíamos muchas revisiones mucho más disciplinadas, ¿no? de la práctica artística, que también son muy importantes, pero nosotros queríamos entender cómo habían, digamos, los sujetos que habían vivido bajo ejercicio de poder, bajo dictadura, cómo habían utilizado la práctica como voz, ¿no? Como arma, como granada de mano. México fue una discusión, porque claro, México no tuvo una dictadura como tal, ¿no? Y ahí ya se abrió una discusión enorme, porque bueno, claro, o sea, no propiamente, pero hablábamos de la dicta blanda y de el doble cara, ¿no? Y del lugar de México con la Operación Cóndor y vaya, o sea, digo, aquí en México pasaban muchas cosas, digo, 68, 71, ¿no? Entonces, digamos que se entendió muy bien y se pudo justificar que México también entraba, digamos, como en ese complejo, ¿no? Y fue todo un mapeo a través de acervos documentales, de archivos, ¿no? O sea, como de estar buscando en archivos de distintos artistas, pues que eran muy conocidos, digamos, en términos casi como de culto, pero que no estaban, como aquí también pasaba, no eran parte de ninguna colección, por ejemplo, ¿no? O sea, uno tenía que ir a sus casas, la gente se estaba muriendo y esos archivos no estaban en ningún sitio, ¿no? Y entonces lo que hace la red es, ahí sí, rescatar archivos, ¿no? O sea, como que lo que hacemos es operar ante la urgencia para que esos repositorios documentales no desaparezcan, porque claro, o sea, imagínense, ¿qué harían ustedes? O sea, digamos ustedes, bueno, tienen otro tipo de información, de sensibilidad, pero muchas veces pues moría el artista y si no había sido un artista que haya tenido, entre comillas, éxito en el mercado del arte, lo que quiera decir eso, pues luego los nietos, los hijos, pues ¿qué hacen con esos archivos? Pues se iban a la basura, ¿no? Muchas veces. O en el mejor de los casos como que invitaban a los amigos como que escogieran algo y conservaban algunas cosas, ¿no? Pero los archivos están en peligro, es real, ¿no? O sea, tampoco se trata de guardar todo, pero hay acervos documentales pues que sí son muy importantes para entendernos en el presente, ¿no? O sea, no es nada más porque hay que conservarlos porque nos hablan de nuestro presente y nos permiten reconfigurar desde nuestro ahora pues un montón de cosas y de información, ¿no? Entonces, claro, lo que hace mucho la red es, a través de investigación, es empezar a localizar como este tipo de acervos y tratar de bajar fondos internacionales para poder trabajar esos archivos. En algunos casos se adquieren, pero también es un problema, ¿no? Porque la red es descentrada, no estamos en un solo sitio, ¿quién se hace cargo? Una fundación civil. Hemos tenido que crecer mucho también en cuestiones legales, ¿no? Que además las leyes cambian en cada contexto, ¿no? Pero digamos que ha sido una especie de laboratorio comprometido muy interesante y que nos ha dado mucha fuerza como para poder paliar el soslayo, ¿no? Que tienen, digamos, los acervos en general, ¿no? Otro ejemplo, bueno, por ejemplo, también nada más de la Red de Conceptualismos del Sur, ahora mismo estamos haciendo otro proyecto, ¿no? sobre gráfica, ¿no? Para dentro de 2 años en el Reina Sofía, que ya nos pidió una lista de obra, imagínate, ¿no? Lo que es trabajar con antelación, ¿no? Pero la red, si tienen oportunidad, revisen en internet, porque tiene una página y tiene una cosa muy interesante que se llama Archivos en Uso. Y son muchos archivos que hemos logrado de alguna manera, con los que hemos logrado interceder, que hemos podido también digitalizar parte de los contenidos para hacerlos públicos. Ahorita que hable de Arqueya, les voy a contar de un proyecto que está vinculado también con la Red de Conceptualismos. Y seguimos con ejemplos, ¿no? También que tienen que ver con mapeo. También en el MUAC, cuando estaba yo como curadora del acervo artístico, no en el documental, me pidieron que formara parte junto con Cecilia Delgado del equipo curatorial para hacer la exposición de Sara Minter, porque yo había hecho la primera hace muchos años en la celda contemporánea. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue hacer una sesión en mi casa con muchos agentes. Otra vez, pues no puedes invitar a todos, ¿no? O sea, ni tengo un comedor industrial,
ni un bolsillo que lo soporte, ¿no? Pero invitamos a varios agentes importantes de la imagen en movimiento en México, porque también no podemos hablar de video ni videoarte, porque esos son conceptos que están anclados a un momento histórico, y hablamos de imagen en movimiento, ¿no? Entonces estaba, madre mía, ya los olvidé todos, se me olvidó el nombre de él, no puede ser, Jesse Lerner, ¿no? Jesse Lerner, que es un investigador súper importante, es el que hizo lo de Experimental y muchos proyectos muy importantes de imagen en movimiento. Gregorio Rocha, ¿no? Cineasta, Álvaro Vázquez Mantecón, investigador, Sara Minter, Fernando Llanos, Cecilia Delgado, curadora, Iván Edesa, esta no me acuerdo, no la alcanzo a ver. Estaba Aline Hernández, que fue curadora de la exposición de Paula Weiss, y un par más que faltan por ahí, ¿no? Y lo que hicimos fue pues, hacer una especie como de jamboree, ¿no? O sea, en el comedor, como poner un rotafolio muy grande, y habíamos hecho nosotras como una base de investigación muy escueta, como de algunos años puntuales, cuando surgió, cuando se premió por primera, o se abrió la categoría de imagen en movimiento en el FONCA, ¿no? O sea, para premiar video, o cuando se compró el primer video mexicano para una colección internacional, como que se activó aquí algo, en fin, como varios datos importantes, ¿no? O sea, como para que hubiera una base, y ya en la discusión fue como empezar a activar pues las memorias afectivas, ¿no? O sea, que empezaron a todo el mundo a hablar de, no, pues es que te acuerdas de Corquiri, que en no sé qué año hizo tal evento, y luego estuvo el festival de video erótico, ¿no? Entonces como que juntos empezamos a armar una cartografía pues mucho más nutrida, ¿no? Y con esa cartografía hicimos la cronología que salió en el libro, ¿no? O sea, nosotros partimos de una base de investigación, integramos las voces de estos agentes, obviamente después reforzamos y cotejamos la investigación, ¿no? O sea, como que revisamos en muchos libros que los años fueran correctos, que los apellidos estuvieran bien, en fin, ¿no? Y pusimos, esta cronología parcial. O sea, yo intento siempre como tener mucho cuidado en el subtítulo o en el nominar, pues que se entienda como que no es un relato total, ¿no? Aún así, esta cronología generó mucho encono, mucho, porque faltaba no sé quién, porque se te había olvidado fulanita cosa, ¿no? Como pasa, y lo entiendo, creo que se le había activado como el play, pero aquí la controlo, no te preocupes. Bueno, no. Entonces, digamos que con esa presentación, o sea, recibimos muchas quejas, ¿no? De que las cosas que habían faltado, lo que no había estado y demás, y entonces yo propuse una actividad pública, dije, bueno, ok, no vamos a esconder la cabeza, si no gusta esto, generemos una actividad, y la actividad pública era una pregunta. En pocas palabras era, si no te gusta esto, ¿cómo generamos colectivamente un mapeo de las escenas en torno al videoarte en México, ¿no? O sea, como esta disposición de, bueno, ok, o sea, entiendo que generar memoria es muy complejo, pero entonces pensemos juntos en una arena pública cómo es el modo más correcto, ¿no? Y aún así no se logró, obviamente, porque no hay un relato total, eso no existe, ¿no? Pero lo que hicimos, que fue muy interesante de cualquier modo, fue generar 4 mesas de trabajo. La gente se inscribía y había muchos agentes, digamos, de los que participaban en la cronología, más otros productores de imagen en movimiento en cada una de las mesas. Una tenía que ver con escuelas y formación, como para entender el lugar de los talleres independientes, o sea, de cómo se fue formalizando hasta llegar al taller de video en La Esmeralda, en fin, o qué lugar tuvo el CUEC, ¿no? O sea, el cine en el ámbito de la experimentación. Otra mesa tenía que ver con circuitos de circulación, becas, apoyos, colecciones, o sea, cómo había operado eso, concursos, y ya no recuerdo ahorita la tercera, la verdad, de qué trataba, pero todo eso se grabó y todo se está esperando a que alguien lo quiera trabajar. Se grabó todo con micrófonos de alta calidad y todo, para que en algún momento alguien que quiera hacer o un servicio social o una tesis de grado quiera entrar como a esos archivos de audio para generar pues algún tipo de relato más complejo, ¿no? O sea, de lo que se trata es como de avanzar un poquito y ir dejando como piezas que a otros les sirvan, ¿no? O sea, no tener la osadía y la arrogancia de creer que esto resuelve, sino que esto se va aunando o va sumando pues a itinerarios, ¿no? Que probablemente tomarán otros, no necesariamente uno. Esta es otra cita de Marcelo Expósito, que es un
investigador, artista y ahora diputado español, que es parte de la red de conceptualismos. Y dice, cuando hacemos oscilar las luchas por la memoria en torno a si deben ser institucionalizadas o no, de alguna manera estamos perdiendo de vista el problema principal. ¿Cómo hacer de la memoria un bien común que necesita ser cultivado, cuidado, preservado y reproducido? Desde este punto de vista, la memoria, como cualquier bien común, es una práctica que atraviesa las divisiones de la institucionalidad. Es una práctica que puede y debe darse poniendo en relación el adentro y el afuera de las instituciones. Comento esto para hablar ya precisamente de Arqueya. ¿Han tenido oportunidad de visitar Arqueya, alguno de ustedes, en el MUAC? ¿Alguien sabe qué es Arqueya? Ajá, bueno, vieron también el video, es verdad. Para los que no lo conozcan, es el Centro de Documentación Arqueya, ¿no? que es parte del proyecto museológico MUAC, y es un proyecto muy importante y muy, pues es una especie como de piedra angular, ¿no? Lo funda, bueno, no lo funda, Olivier Debras, que probablemente han leído algunos de ustedes. Olivier Debras fue un crítico, un historiador, un curador muy querido, ¿no? por muchos de nosotros, y Olivier era parte del equipo que entró con la maestra Graciela de la Torre, que sigue siendo nuestra directora, ¿no? Cuando la maestra Graciela de la Torre tuvo la comisión de pensar un nuevo museo para la UNAM, o sea, imagínense eso, ¿no? O sea, es una responsabilidad increíble, si te la tomas en serio, obviamente, ¿no? Luego la gente puede hacer también barbaridades, pero si te la tomas en serio, es pues un desafío muy, muy, muy grande, ¿no? En un momento además como en México, donde el arte contemporáneo pues es también tan activo, tan relevante, tan vivo, ¿no? Entonces lo que hizo la maestra Graciela desde el inicio, o sea, para concebir el proyecto museológico, convocó a un grupo colegiado heterogéneo, o sea, de muchas disciplinas, para preguntarse juntos qué tipo de espacio requiere la UNAM, ¿no? Y qué tipo de espacio requiere la comunidad artística, ¿no? Y en ese quehacer, claro, ustedes habrán conocido el MUCA Campus, ¿no? Que también era fantástico y históricamente tiene un lugar muy relevante, pero entonces empezaron a discurrir como cómo tendría que ser un museo en ese momento. Yo en ese momento estaba, cuando llegó la maestra Graciela, yo estaba saliendo del MUCA Roma, y me acuerdo que parte de las discusiones de uno de los agentes que participó de esas discusiones, Fernando Arechavala, él decía que él tenía mucho en la cabeza, decía, es que tenemos que pensar un museo que se le levante la tapa, o sea, el techo, para que pueda llegar Enrique Gesí con un helicóptero, ¿no? Que a mí se me quedó siempre grabada como, wow, o sea, dije, pues este está loco, pero está increíble, ¿no? O sea, que tu manera de pensar las necesidades sean a través de la práctica de un artista, pues que sí puede llegar a pedir algo así, ¿no? Digamos, extremo, ¿no? Pero digamos que fue un momento muy rico de la institución de pensar el museo como tal. Y dentro de ese proceso, Olivier Debras fue determinante para muchas cosas. Oli, historiador, investigador, cuando estaba todavía el MUCA-CU, le habían comisionado, pues él era parte del equipo, y le habían comisionado hacer una exposición inaugural para el MUCA, para el MUAC, que iba a ser la era de las discrepancias, ¿no? Que probablemente o la vieron o conocen el libro, ¿no? Y si no la conocen, consíganla. Y esa investigación, que derivó en un proyecto expositivo y en un proyecto editorial, fue muy importante porque fue pues, uno de los primeros proyectos que intentó darle lugar a una serie de momentos historiográficos muy determinantes. Lo mismo, no están todos, pero es un esfuerzo abismal, ¿no? Se integran a ese proyecto de investigación Cuauhtémoc Medina, Álvaro Vázquez Mantecón y Pilar García, y lo que hacen es enfrentarse justamente pues, a los archivos, porque se dan cuenta que muchos de los materiales que les interesan no están en ninguna colección. O sea, si quieren recomponer la historia del arte correo, pues el arte correo no estaba en ningún sitio, ¿no? Estaba en las casas de los sujetos, ¿no? Entonces, digamos que mucha de la materialidad que les interesaban habitaban en repositorios documentales, ¿no? Y esos repositorios documentales pues estaban en pésimas condiciones, olvidados debajo de camas y demás, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera ese proyecto, junto con el de la ICA, Mari Carmen Ramírez, Olivier era uno de los comisionados por parte de México también para pensar historiográficamente el lugar de México dentro de ese gran proyecto.
Entonces, él estaba, digamos, como muy interesado en preguntarse por los acervos documentales, por el lugar del archivo. Cuando empieza el proyecto del MUAC, él muy temprano propone dos cosas muy importantes. Una, que revisa la colección del MUAC, bueno, del MUCA en ese entonces, que era una colección muy heterogénea, ¿no? Muy construida como por accidente, por olvidos, como normalmente son las historias de las colecciones, ¿no? Y empieza a discernir, digamos, a ordenarla, separa lo de arte prehispánico, separa lo de artes aplicadas, separa lo de artes visuales, porque antes estaba todo mezclado, digamos, ¿no? Después lo que hace es concebir que la colección del MUAC va a ser una, pero dividida en dos hemisferios, en el acervo artístico y en el acervo documental. Y ese gesto lo que hace es dislocar históricamente pues toda una concepción, porque le da el mismo estatuto de importancia a la obra que al documento, ¿no? Y yo insistiré siempre que ese fue, digamos, como una visión muy aguda por parte de Olivier, ¿no? No está supeditado, el archivo no está por allá detrás, no es menor, ¿no? O sea, es parte de la colección y es igual de importante y tiene las mismas políticas de cuidado y de importancia patrimonial que el otro, ¿no? Lo segundo que hace es justificar que el museo necesita también tener un centro de documentación, ¿no? O sea, que no es necesaria únicamente una biblioteca, sino un centro de documentación. Entonces, digamos que desde que empieza el museo, se concibe arquitectónicamente el lugar también de ese espacio. Y si ustedes han ido, pues verán Arqueya en la parte de servicios, ¿no? En la parte de la planta baja está el restaurante, la sala de conferencias, el auditorio, Arqueya, el área, digamos, para exhibiciones de archivo y el acceso, digamos, a oficinas, ¿no? Y también eso es muy importante porque normalmente arquitectónicamente los archivos tienden a estar ocultos, ¿no? Tienden a estar en el sótano o tienden a estar en el tercer piso, detrás de la puerta, o sea, están ocultos, ¿no? Como que se cree que no son sexys los archivos, y entonces hay como que tenerlos por ahí como medio escondidos, resguardados, no sé qué, ¿no? Y este gesto de Olivier de dejarlos en la planta baja, o sea, bueno, obviamente trabajó con el despacho arquitectónico, pero dejar, digamos, o sea, exento, ¿no? O sea, que estuviera visible con el vidrio, también fue un gesto importante, ¿no? Para uno es muy difícil concentrarse en ese lugar, pero la verdad, uno aprende también a hacerlo, pero está ahí, ¿no? O sea, digo, lo ves y ves constantemente, digamos, como el trabajo y el quehacer, ¿no? La tercera cosa que hizo Olivier muy importante fue que, ok, vamos a estar sumando acervos documentales a la colección, pero claro, o sea, si la obra no es lo único importante, si también es importante el documento, pues también lo único importante no es solo el artista, sino muchos sujetos que componemos la práctica artística, ¿no? Y entonces dice, o sea, lo dejó proyectado porque Olivier lamentablemente falleció poco antes de inaugurar el museo. Entonces, él ya no pudo ver concretado el proyecto museológico y tampoco pudo desarrollar muchas de las ideas que tenía. Pero todo eso en investigación, gracias a los documentos, pudimos recuperar pues muchos de los proyectos y de las intenciones que tenía, ¿no? Pero Olivier dijo eso, o sea, no nada más los artistas, hay que rastrear los archivos de los colectivos, de los grupos, de los críticos, de los teóricos, de los espacios independientes, de los museólogos, de los museógrafos, y me salto movimientos sociales y publicaciones porque esas ya fueron como muy, muy recientes que las propusimos nosotros, ¿no? Pero a mí me parece que también eso fue un acierto, porque efectivamente, si uno quiere hacer investigación, pues no nada más vas a ver la obra o al artista, ¿no? O sea, uno desde luego puede tener interés en hacer una investigación sobre otro tipo de sujeto, ¿no? Entonces, estos son los itinerarios que tenemos hasta el momento y son el tipo de archivos que convocamos, ¿no? Nosotros adquirimos archivos a veces vía compra y a veces vía donación. En realidad, por vía compra son pocos porque tenemos pocos recursos. Digo, la UNAM no necesariamente tiene, digamos, como una partida para adquisiciones, pero se hacen muchos esfuerzos para poder tener recursos para algunos archivos, pues poderlos adquirir si es que están en venta, ¿no? Pero muchos de ellos son donación. Lo que hace la UNAM es invertir pues todo el círculo archivístico que conlleva, ¿no? O sea, todos lo que implica, digamos, el pagarle a un investigador, a un catalogador profesional que no sea un catalogador administrativo, ¿no? Sino una persona que tenga las herramientas historiográficas, ¿no? O sea, como para poder hacer un trabajo serio, ¿no? Todos los materiales para estabilizarlos, para producir las guardas, el mobiliario que también es carísimo, ¿no? O sea, en fin, como todo eso lo pone la UNAM. Y pues es un trabajo, digamos que cada archivo que ingresa, pues es un compromiso ya
patrimonial, ¿no? O sea, es de por vida, ¿no? Entonces, si hay una inyección económica por parte del museo, de la UNAM, pues permanente, ¿no? Y este es el tipo de archivos que tenemos, ¿no? Entonces, claro, nosotros intentamos aceptar o aplicar a encuentros públicos siempre que podemos, ¿no? O sea, y vamos desde el más conservador de restauración hasta, o sea, vamos a todos los que podemos, porque lo que estamos trabajando es eso, ¿no? O sea, en tratar de construir o de modificar una sensibilidad acerca de los acervos documentales y los archivos, ¿no? Y que empiece a tener un lugar también el archivo artístico dentro de la lógica, ¿no? Porque claro, o sea, hay otros tipos de archivos que se conocen, pero hay otros pues que no, y hay que generarles un lugar, una lógica y una sensibilidad para que eso se traduzca el día de mañana en mejoras, por ejemplo, legales, ¿no? Trabajamos mucho con abogados, nosotros tratando de sensibilizarlos de cómo tenemos que operar frente a esto, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, mucho para oponerlos a la Ley General de Archivos cuando estuvo en su primera etapa, no sé si estuvieron enterados, pero era una ley terrible, ¿no? O sea, era una ley, nada más digo lo peor, pero era una ley que si pasaba iba a estar, los archivos iban a estar en manos de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces, pues nos opusimos así muchísima gente, no tanta como hubiéramos querido, pero sí muchos, porque decíamos, claro, o sea, Gobernación, o sea, Ayotzinapa desaparece, todo lo que haya sucedido en torno o sobre eso, obviamente hubiera desaparecido o lo hubieran enlatado o embodegado por 40 años, ¿saben? O sea, entonces nos opusimos muchos investigadores de muchas prácticas, pues para que eso no pasara. Y eso nos obliga también pues a entender cuestiones legales, ¿no? O sea, que no teníamos idea, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos tratando como de trabajar o sea, también con mucha gente del ámbito de restauración y de conservación, a través del Departamento de Conservación del MUAC, para que estén viniendo como residencias de restauradores y se les abra un campo más allá de una visión conservadora de la restauración, ¿no? O sea, claro, nosotros tenemos un montón de objetos en los archivos que son de materia viva, ¿no? Que en la mañana hubo un coloquio del Getty y justo presentaban un caso de Arquella, dos de mis compañeras, una cabeza de chocolate de César Martínez, una pieza de macotela que está hecha con papel del baño y hojitas de árbol, y una pieza de la congelada de uva que está hecha con secreciones corporales, ¿no? Hay semen, hay uñas, hay gargajos, hay mocos, ¿no? Entonces, bueno, todos los de la Getty están un poco así como, ¿no? Sorprendidos, pero es eso, o sea no es tu juicio, no hay juicio de valor, o sea, eso es patrimonio, lo tienes que conservar, ¿no? Y te pones tapabocas y lo que sea, pero tenemos que ser responsables también de estos objetos también, ¿no? Entonces, claro, este es el tipo de archivos que tenemos, o sea, no son necesariamente o no son únicamente repositorios de papel, también los tenemos, pero también este es media caja de las 99 cajas que tenemos de Melquiades Herrera. Imagínense catalogar esto, ¿no? O sea, es increíble, pero es un infierno, ¿no? O sea, trabajamos mucho en seminario en Arquella, tratamos de tener seminario por lo menos una vez al mes, o sea, uno o dos viernes al mes nos juntamos todo el equipo a discutir, ¿no? Como a qué nos hemos enfrentado, cuáles son los problemas, si tenemos que modificar tal documento, tales políticas, bla. Y, por ejemplo, en los seminarios que hicimos para hablar de Melquiades, llegamos al acuerdo de que teníamos que también modificar nuestro catálogo de catalogación, ¿no? O sea, bueno, nuestro tesauro de catalogación, ¿no? Porque tenemos como unas guías que le damos a quien cataloga para que pueda conducirse a eso, ¿no? Y aquí tuvimos que inventarnos también pues nuevas categorías, ¿no? O juguetes ópticos, ¿no? O sea, y muchas otras, o sea, no me acuerdo cómo era la de magia, pero o sea, nos tuvimos que inventar muchas categorías que pudieran además operar no únicamente para el archivo de Melquiades, sino era ver cómo vamos a hacer el ejercicio de qué nos podemos encontrar el archivo de, y nos ponemos X, para tratar de encontrar como categorías que no se cerraran únicamente a este caso, sino que pudieran servir para otros, ¿no? Porque claro, en teoría, y esperemos, Arquella va a seguir integrando acervos documentales, y tampoco podemos inventarnos como categorías específicas para cada uno de los archivos, si no va a ser un infierno también, ¿no? Catalogar con eso. Entonces, bueno, o sea, digamos que es el tipo de materiales y también cada una de estas cosas se cataloga,
De cada una de estas cosas se hace foliado, de cada una de estas cosas se hacen guardas especiales también, pues que también pues es complejo, ¿no? Y hemos tenido también que estar pidiendo recursos, ¿no? Para poder hacer frente también a ese trabajo. Llevamos como todo un circuito, digamos, de catalogación. Ahorita tenemos, al día de hoy tenemos 55 archivos. No te traje esas diapositivas, no se me ocurrió. Tenemos 55 archivos y 2 colecciones documentales. Ahorita les voy a platicar las colecciones. Y entonces ustedes entran a Arqueya y conviven 2 acervos. El acervo bibliográfico, o sea, la biblioteca, que es pública y no tienen que hacer cita, entran, se registran y ya, y es una estantería abierta, que eso también se tuvo a bien tomar esa decisión al inicio, o sea, como de no hacer una estantería cerrada, porque pues, es mucho más rico como luego encontrarte con libros que no sabes que estás buscando, ¿no? O sea, agarrar un lomo que te atrae, ¿no? Entonces está la biblioteca y está el acervo documental. En la parte de atrás está todo el mobiliario. Tenemos 2 muebles como que es el pasillo donde se resguardan en estos mobiliarios de alta densidad, que además tienen un horneado especial. O sea, digamos que sí se siguen todas las políticas para que en términos de conservación el MUAC sí pueda hacer, digamos, frente a la conservación de estos materiales en la historia, ¿no? En lo que venga. Abrimos también ya una bóveda fría. Entonces, aquí los materiales están en muy buenas condiciones, pero aparte se abrió una bóveda fría en el museo, que es el único museo de México que tiene una bóveda fría de esas características, y a esa bóveda se van a mudar todas las placas, la película, las diapositivas, en fin, o sea, como todo ese material se va a mudar ahí para que se le pueda garantizar supuestamente 100 años más de vida a los materiales. Y en esos 100 años, obviamente el compromiso del museo será estudiar como cuáles son las nuevas tecnologías a las que haya que mudar, ¿no? O sea, pero digamos, o sea, como que todo el tiempo estamos como muy pendientes del patrimonio. Y si se dan cuenta, o sea, mucho de lo que les estoy contando es cómo podemos profesionalizar una práctica, ¿no? O sea, es una práctica bastante reciente, o sea, todo lo que tiene que ver con acervos documentales en arte contemporáneo es en realidad bastante joven. Tampoco es que Arqueya domine todo, ¿no? O sea, nos vamos esforzando mucho como por entender, prepararnos y abastecernos de las herramientas necesarias para poder ir haciendo cada vez un mejor trabajo. Pero obviamente tampoco es que lo dominemos, nos capacitamos todo el tiempo, ¿no? Digitalización, ¿no? También, o sea, pudimos también integrar al equipo a una especialista en preservación digital, pues que claro, o sea, justo en profesionalizarse, cuando Natalia Estrada llegó al museo, lo primero que le pedí fue que hiciera un diagnóstico de lo que ya teníamos digital, porque ella trabaja con lineamientos y parámetros internacionales muy específicos, ¿no? Y cuando hizo el diagnóstico, pues se dio cuenta que mucho, no todo, pero que parte de lo que se había digitalizado, pues no servía, porque no estaba hecho como de acuerdo a ciertas políticas ISOs y demás, y entonces había que volver a hacerlo. Lo mismo nos pasó con una catalogación de un fondo, que ahorita nos acabamos de ganar un premio, no sé si lo vieron, pero nos ganamos un recurso para volver a catalogar el Fondo Histórico MUCA, porque se lo comisionaban en algún momento una persona que no tenía las herramientas para hacerlo bien, ¿no? Entonces, invirtió muchísimo, como 2 años y medio de trabajo en algo que no es útil, ¿no? Entonces, ahora estamos en este deseo de profesionalizarnos, por eso hemos generado tantos documentos, catálogos, manuales, manual de procedimientos, bla, 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 como para poder dejar otra vez para otros, cuando este equipo se vaya o nos vayamos, que quien llegue pueda entender cómo continuar un trabajo para mejorarlo, pero no para ir para atrás, ¿no? O sea, como cuáles son las políticas de catalogación, cuáles son los lineamientos, qué es preservación digital, en fin, bla, 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 ¿no? Tenemos un vínculo permanente con el Laboratorio de Conservación del museo, pues también, o sea, cuando detectamos también que un material, un documento tiene algún tipo de problema, llamamos inmediatamente a Claudio Hernández para que vaya a diagnosticarlo, ¿no? Y él determine pues cuál es el tipo de procedimiento que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Entonces, afortunadamente, el MUAC se ha podido, digamos, como paliar las distintas necesidades para mantener los materiales y, sobre todo, pues para ponerlos a disposición pública, que finalmente lo que más nos interesa es eso, ¿no? O sea, que los materiales, nosotros entendemos el uso y la activación como uno de los principales vehículos de conservación, ¿no? O sea, no nada más la guarda 1, 2 y 3 y bla, sino el uso como conservación, ¿no? O sea, porque solamente a través del uso creemos que los materiales vuelven a vivir,
¿no? Y a ser leídos e impugnados, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos los materiales para estar embodegados. Cumplimos con todas las políticas para hacer un préstamo, ¿no? Y somos muy cuidadosos, pero jamás le negamos, digamos, como ni el acceso a alguien a un archivo, ni la posibilidad de que un material viaje, a menos que de plano no cumpla con los lineamientos de un espacio, ¿no? Pero digamos que esas cajas de huevo de las que les contaba, con humedad y demás, este es el tratamiento final, ¿no? Que tienen los acervos documentales, ¿no? Y todo esto se traduce pues en horas de investigación, en horas de catalogación, en horas de producción de guardas, en recursos, ¿no? Y cuando un usuario llega, o sea, cuando un usuario pide acceso a un archivo, manda un correo y dice, yo necesito entrar al archivo de Felipe Ehrenberg, tal cita, bla, 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 hay días para citas específicas, martes, miércoles y jueves, le revolvemos la base de catalogación para que pueda hacer una primera exploración y ubique los materiales que necesita, se le asigna una cita, llega aquella, se le da una capacitación de uso y manejo de los materiales, ¿no? De responsabilidad. Como cada material está foliado uno por uno, en esa base de catalogación es lo que nos permite ubicar un material y después volverlo a colocar en su repositorio, ¿no? Y ya, o sea, digo, si lleva a cabo su investigación, pueden ir las veces que quieran, pueden ir solo un día, unas horas, o pueden hacer una investigación, o pueden pedir una residencia de investigación externa, o sea, que hay becas, digamos, Arquella facilita los documentos para que la puedan pedir, y luego pues pueden estar en Arquella investigando, pues no sé, para una tesis de grado, para una exposición, ¿no? Para distintas, digamos, salidas. Y estos dos casos, que es las colecciones documentales que tenemos abiertas ahorita en Arquella, les decía, nosotros estamos muy comprometidos con mapear e integrar acervos documentales de todos estos itinerarios que les comentaba, pero también nos importa mucho ser un centro de documentación activo, no solamente, digamos, de convocar lo que existe, sino de nosotros generar repositorios que no han tenido lugar, ¿no? Entonces, justo cuando yo seguía en el acervo artístico cuando fue el conflicto, la emergencia de Ayotzinapa, ¿no? Al poquito tiempo me pasé a Arquella y yo venía rebotando como mucha gente entre asambleas, espacios, o sea, marchas, ¿no? Que uno estaba suficientemente descolocado y que uno no sabía muy bien cómo qué hacer, ¿no? O a qué voz sumarse. Y en algún momento se me ocurrió que era importante también parasitar los archivos del museo y generar también un repositorio sobre movimientos sociales, ¿no? Como que yo decía, o sea, ¿de qué manera puedo activamente, desde mi espacio de trabajo, responder políticamente, ¿no? Y decía, bueno, si el MUAC tiene en el acervo artístico una colección muy buena de gráfica del 68, que la gráfica del 68 tampoco fue concebida como objeto artístico, sino como herramienta para la marcha y para la movilización, ¿por qué no podemos hacer lo mismo, digamos, en el contexto de Ayotzinapa? Entonces dije, bueno, ok, no vamos a convocar el concepto arte para nada, va a ser una colección sobre visualidades y movilización social, para, digamos, podernos amparar en que iban a entrar como muchas materialidades y residuos que no necesariamente eran artísticos, pero que también podían serlo, ¿no? Y ahí es un acervo que funciona únicamente por donación, porque aquí sí no quisimos que hubiera ni un solo peso de por medio para que no se transgiversara con que uno está comprando arte político, ¿no? O estas cosas que luego pasan, ¿no? Y es eso, ¿no? Un ejercicio un ejercicio para resistir el borramiento y la ocultación, ¿no? Ahí han entrado muchos materiales. Estos son carteles de Juan Pablo Avendaño, ¿no? Que también circularon en el espacio público, ¿no? Y eran carteles que se podían descargar por internet, ¿no? O sea, yo así los conocí, yo así descargué los míos, yo así imprimí los míos en plotter afuera del metro, y no soy pero digamos que eran carteles que te permitían de alguna manera pues también poner el cuerpo de una manera distinta, ¿no? Toledo nos donó los papalotes, ¿no? Que claro, o sea, este es Toledo, pero, o sea, ¿saben? O sea, es como muy heterogéneo el tipo de presencias y de materialidades que hay, pero eso nos interesaba, que fuera un acervo pues también plural. Y va a ser un acervo, una colección obviamente también muy acotada, ¿no? Es una cosa, y ni tan cosita, son alrededor de 400 ítems los que tenemos, pero digamos que es un acervo parcial sobre un momento de emergencia, ¿no? Pero al menos eso, si hubiera entrado la Ley General de Archivos, yo pensaba, o sea, es que tenía que ver con ese momento, ¿no? Decíamos, o sea, si la ley pasa, tenemos que hacer que haya un lugar donde exista algo
¿no? O sea, que en términos de memoria en 10, 20, 30, 40, 50 años, la gente pueda lamentablemente hacer estas conexiones entre 68, 71, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que también en este país no paramos, ¿no? De atrocidades, lamentablemente, ¿no? Y este registro fue uno de los que a mí me hicieron entender que esa memoria sensible estaba en peligro. Este es un registro que hizo Eduardo Avaroa. No son piezas de Eduardo Avaroa, porque lo hablamos muchísimo y él me insistió mucho en que hubiera mucho cuidado en que su nombre apareciera hasta el final como registro fotográfico, ¿no? O sea, para que no se hagan estos malentendidos de que la obra de Eduardo, ¿no? Eduardo, ¿se acuerdan que tuvo un proyecto en el Museo de Antropología e Historia, el de cómo destruir el museo, ¿no? Se llamaba algo así. Y recuerdan que enfrente del museo, sobre Chapultepec, están las rejas de Chapultepec, donde hacen exposiciones. Había una exposición que era sobre arquitectura moderna de México. Y había, pues, o sea, estaba esta foto, ¿no? El Camino Real, Legorreta, y así había muchísimas. Y esta acción anónima del enjambre colectivo de la marcha pasó en la segunda marcha, ¿no? O sea, porque después, no sé si recuerdan que cambiaron los circuitos, ya no podíamos bajar desde allá, ya era desde el Ángel, ¿no? Pero cuando bajaban, venían desde arriba, digamos, pasaban por ese punto, y esta fue una serie de intervenciones de graffiti que hicieron sobre esa exposición, ¿no? Pasó el enjambre y pusieron muchas barbaridades. A mí esta se me hizo súper fuerte cuando la vi, ¿no? Y Eduardo me la enseñó, ¿no? Me la encontré en alguna marcha o algo así, me la enseñó. Le dije, oye, ¿y esto qué onda? Me dijo, no, pues es que tomé las fotos, porque me sorprendió mucho el tipo de mensajes, de registro anónimo, me metí a mi junta, al día siguiente que regresé ya habían cambiado las fotos, ¿no? O sea, las habían vuelto a poner, pero o sea, estas grafiteadas ya no estaban, ¿no? Entonces, como que eso también para mí fue como un signo, ¿no? Le digo, Eduardo, o sea, dóname eso, ¿no? O sea, yo las imprimo para que existan. También eso es curioso, ¿eh? Antes el objeto físico le hacíamos un respaldo digital, ¿no? Por conservación. Ahora te dan un archivo digital y lo imprimes, ¿no? Porque es más estable, ¿no? Pero digamos que para mí fue muy importante eso. O sea, le digo, considera donarlo y abrimos esta colección. Digo, porque esta memoria pues, se va a perder, ¿no? Y es, digamos, como el tipo de registros que hemos estado convocando, ¿no? La segunda colección es Visualidades y VIH en México, que también eran, digamos, como, o sea, una segunda respuesta también crítica y activa desde el Centro de Documentación. Decíamos, pues el VIH pero fue súper importante en los años 80 y 90, no solo, pero en la práctica artística, ¿no? Quienes estemos más o menos de esa generación, o sea, perdimos amigos, ¿no? O nos tocó ir a muchas marchas silenciosas, y si no eran amigos, sabemos de mucha gente que fue muy importante para el medio artístico en el ámbito de la danza, del teatro, de las artes visuales, figuras emblemáticas de los inicios de la curaduría en México, se fueron por VIH, ¿no? Y hubo muchos proyectos muy importantes que no necesariamente eran de la comunidad lésbico-gay en ese momento, ¿no? Hoy hablamos de otras cosas, pero en ese momento era la comunidad lésbico-gay. Había muchas iniciativas donde participaba la comunidad heterosexual, o sea, la comunidad, punto, ¿no? 100 artistas contra el SIDA, Un día sin artista, en fin. Yo participé en algunas de esas y me parecía que también ahí había algo muy importante. Y también vuelvo a hablar del afecto, ¿no? O sea, cómo le damos cabida también, digamos, como a la dimensión afectiva que le atraviesa a uno. A mí uno de mis mejores amigos, mayor que yo, adquirió VIH, contrajo VIH, y como él es de una generación mucho mayor que yo, él lo vivió como si le hubieran informado en los años 80 que tenía VIH, ¿no? O sea, él sentía que se iba a morir, ¿no? Y que ya, ¿no? Lo acompañé mucho en su proceso, traté de entender lo más posible como qué era el VIH ahora, para entender pues que la gente ya no muere necesariamente, ¿no? Que hay retrovirales, que, en fin, ¿no? Como todo lo que está pasando ahora, para tratar de acompañar el proceso de esta persona que me es importante. En ese ínter, 5 personas más muy queridas, mucho más jóvenes que yo, también contrajeron VIH. Entonces fue como, ok, o sea, nunca se ha ido, ¿no? Se vive distinto, hay políticas públicas también distintas como en relación al VIH, pero ¿por qué ya no hablamos de esto? ¿No? O sea, ¿por qué ya no hay campañas? En fin, como que se empezó a surgir muchas preguntas
y también lo propuse en un comité de adquisiciones del MUAC. Todo se plantea en comité, ¿no? Para que sea colegiado, y eso también es por un deseo de profesionalizar, ¿no? Para que no llegue mañana alguien con su agenda personal, hay muchos procesos colegiados. Y ahí justifiqué la pertinencia también de hacer un repositorio sobre el VIH, ¿no? Y también se aceptó, ¿no? Entonces, digamos que son las dos colecciones que estamos armando, pues para darle lugar a esto que nadie ha mapeado en términos de una colección, ¿no? O sea, como uno conoce producciones por ahí, pero si uno quiere investigar, pues no están en ningún lado, ¿no? Entonces es como empezar a juntarlas, ¿no? Estas son fotografías de Óscar Sánchez, de una serie muy buena que se llama Efectos Secundarios, ¿no? Que es como de, no me acuerdo si es de finales de los 80 o inicios de los 90, pero son, digamos, como, pues desde su propia práctica fotográfica, pues hacerse cargo, digamos, también, ¿no? de lo que él estaba viviendo, ¿no? Es una serie increíble, nada más traje una, perdón. O documentos como estos, ¿no? O sea, este cartel lo encontramos, el cartel, porque después encontramos una estampita, pero el cartel está en el fondo de Melquiades Herrera. Claro, porque además seguramente le interesaba Superbarrio, no sé, ¿no? O sea, como que uno, es difícil entender a veces, o sea, por qué llega un documento a un archivo, ¿no? Uno puede especular muchas cosas, pero a veces es complicado. Pero bueno, está este cartel, o logramos que nos donaran también Alejandro Brito, o sea, un activista increíble que fue el fundador de Sociedad Isida y de Letra S, que no sé si se acuerdan, pero lo regalaban en la jornada, Letra S, pues por SIDA, ¿no? Y nos donó toda la colección completa de Letra S, que es una publicación increíble, que no sé qué dice. Escribía obviamente ahí, no sé, Monsiváis, quien quieran, y había una producción de viñetas y de moneros también muy poderosa. Con todo esto vamos a hacer una exposición en enero, ¿no? Para darle salida, una primera salida a la investigación hasta dónde va, ¿no? O sea, la idea es que la colección va a seguir abierta, va a seguir creciendo, pero va a haber un primer momento público en enero, ¿no? Y bueno, digamos que ya para ir hacia el cierre y conversar quizá algunas preguntillas, esta cita de Ana Longoni también es una investigadora argentina, también es una de las fundadoras de la Red Conceptualismos del Sur y ahorita es la persona que lleva los programas públicos del Reina Sofía, y tiene esta cita que a mí siempre me ha hecho también como mucho eco, ¿no? Dice, ¿qué efectos más acá o más allá de nuestra voluntad produce o desencadena nuestra propia labor de investigadores, críticos, curadores, docentes y artistas? ¿Qué reverberancias y potencias podemos hacer resonar? ¿En qué formas estas prácticas críticas extienden su conflictividad al presente? ¿Cómo transitamos la paradoja del ingreso al museo o a la historia del arte de estos escasos restos o registros parciales de producciones colectivas que se autoexcluyeron explícitamente del circuito institucional del arte? ¿Es posible salir de la encerrona de la canonización para que estos acontecimientos pasados se vuelvan críticamente sobre nuestro tiempo? Porque digamos que esta pregunta, o sea, pongo un caso muy conocido, ¿no? El caso del No Grupo o de Melquiades Herrera, ¿no? Que ellos operaron siempre como al margen del circuito artístico, ¿no? Del sistema de visibilidad, ¿no? Y hace muchos años, cuando hice la exposición del MAM, me la llegaron a preguntar de por qué estaba yo ahora como canonizándolos, ¿no? O sea, como por qué si habían sido, digamos, una suerte de infantes terribles de la práctica artística, ¿por qué ahora llevaban al museo? Y fue una pregunta muy importante que, pues que creo que, o sea, que respondo bien desde lo que sigo pensando, ¿no? O sea, pasaron 30 años o 40 años y yo creo que, o sea, ¿qué hacemos? O sea, el urinario que se vaya a la basura, o sea, quemamos toda la historia del arte radical o digamos, constatataria de su momento para dejarlas, digamos, como en su congruencia de inicio, o entendemos, digamos, la distancia histórica, ¿no? O sea, que han pasado 10, 20, 30, 40 años y les damos eso un sitio en términos patrimoniales para que nos sigan hablando desde el presente y nos permitan cuestionarnos hoy, ¿no? Operando, eso sí, desde la institución, tratando de subvertir lo menos posible, ¿no? Como parte de esa práctica, ¿no? A través de los textos, de cómo los sitúas, de no ultra sobredimensionarlos, ¿no? O sea, yo creo que es lo que corresponde hacer, ¿no? O sea, más que dejar que toda esta memoria increíble se pierda, ¿no? Luego lo otro será ver qué tipo de dispositivo, de estrategia ponemos en marcha al momento de darle lugar a algo, ¿no? Pero esta frase a mí me resuena mucho porque, claro, o sea, ese trabajo, digamos, de investigación que viene del estómago, digamos, ¿no? O sea, de la cabeza y del estómago, pues también genera otro tipo de apetito en el mercado,
¿no? Por ahí dicen que uno luego no sabe para quién trabaja, ¿no? O sea, esta práctica, digo, yo lo hago en la UNAM, no haría este tipo de trabajo en una instancia privada necesariamente, o tendría que entenderse muy bien, digamos, los parámetros, los marcos, ¿no? Para que ese patrimonio realmente quede como defendido, ¿no? Sobre todo por el fantasma de casos como los que hablábamos hace rato. Pero lo hago desde la UNAM. Pero esa labor que se está haciendo, no nada más hablo de mí, sino de muchos compañeros que trabajan como con esta práctica, está generando también un interés en términos de mercado. Ahora, si ustedes van a Maco, cada vez van a encontrar más cuestiones como de archivo en la feria. Y no digo que esté mal o bien, solamente digo, obsérvenlo, ¿no? Y cada quien que se responda como al respecto, ¿no? Bueno, creo que ya me voy a saltar algunas para que podamos conversar un poquito. Ya cerramos con esa, ¿no? Me salté algunas que son importantes, pero es que ya veo que son las que son 10 para las 8. Y quisiera también que ustedes me comenten, me pregunten o hagan matices, discrepen. No sé quién tiene algún comentario. O sea, si les hace sentido esto, ¿qué opinan ustedes de los acervos documentales, de los repositorios? ¿Dónde estamos parados en términos nacionales? O sea, digo, Arquella se ha vuelto un lugar importante, pero no puede ser el único, ¿no? ¿Alguien por ahí? ¿Timidez total? En el caso de los archivos vivos, o sea, obviamente algo al estar conmigo, digo, si ya es difícil conservar la gama súper amplia de materiales y demás, obviamente estos materiales, estas piezas que tienen vida, hay cierta gama de piezas que en un lapso corto de tiempo van a cambiar por completo. Entonces, en este caso la documentación es la fotografía, y ¿tiene algún caso conservar la pieza aunque se va a ir modificando en un fragmento corto de tiempo? Porque hay piezas que por mucho que la intentes conservar es casi imposible. Sí, los que tienen no solamente materia viva, pero que también fueron como construidos con materiales no adecuados en su momento, ¿no? Porque no es de un acervo documental, del acervo artístico del museo. Eso nos pasó con el Museo Salinas de Vicente Razo, ¿no? Que es increíble, ¿no? Es una explosión increíble de objetos y de materialidades, pero tiene muchas máscaras del el expresidente Salinas en látex, pero en un látex súper corriente, ¿no? Pues de los que vendían en los semáforos y demás. Y el látex se hace polvo, ¿no? Entonces, para eso se hizo un convenio con el ENCRIM, la Escuela de Restauración, para que hicieran toda una investigación para ver como cuánto tiempo más podían como alargar la vida de ese material, porque lo que tienes que hacer es pues como intentar que sobreviva, ¿no? Paralelamente a eso, como se adivina, o sea, la dificultad, se hacen muchas documentaciones ahí más bien desde el ámbito de la conservación, ¿no? Como para poder documentar como los intentos, ¿no? Por preservar algo, ¿no? Y en el caso de Arquella, justo hoy en la mañana que te digo que exponían mis compañeras los residuos, las excreciones corporales, hubo una disputa, o sea, una discrepancia entre el Laboratorio de Conservación y Arquella, porque cuando veíamos esos objetos, vienen en bolsitas de plástico, y ahí viene el cotonete, ¿no? Y tal. Pero o sea, en realidad, o sea, la bolsita no es el contenedor nada más, o sea, como que ya es la pieza, ¿no? Entonces decíamos, es que no la podemos abrir, o sea, no se puede sacar, ¿no? Y decidimos dejarlas así, pero hubo como una discusión como rica de qué hacer, porque no se sabe si el material se va a seguir comportando de alguna manera y eso genere como algún tipo de problema. Los estabilizaron, no sé cómo, ¿no? O eso nos dijeron, que los habían estabilizado, pero digo, finalmente pues, sigue teniendo, o sea, así de cerrilla, ¿no? O sea, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer el esfuerzo en términos institucionales, patrimoniales, por extender el tiempo de vida, ¿no? Y también hacemos como
hacemos las exposiciones, ¿no? Como que hacemos muchas cosas para que esos objetos puedan tener como momentos también de esfera pública y que aparezcan en un catálogo, ¿no? Pero sí, se les da el mismo tratamiento que a un papelito, ¿no? Se hace todo lo posible. Cuando encontramos documentos, por ejemplo, faxes, ¿no? Que pues, es fotosensible. O sea, en cuanto hay un fax en algún archivo, todo el mundo sabe que es llamada de emergencia y es a preservación digital, ¿no? Eso se tiene que digitalizar inmediato porque eso se va a ir. Y cuando se vaya tendremos que tener el papelito, aunque esté en blanco. Gracias. De nada. Hola, Sol. Muchas gracias por tu charla. Ya también como en este ámbito de la conservación, de la preservación, me da mucha curiosidad como también qué parámetros y con qué velocidad o con qué frecuencia aceptan donaciones, adquisiciones, porque también esto implica como muchísimos esfuerzos a mediano y largo plazo de espacio, de catalogación, de documentación, de escaneo, o sea, tanto de espacio físico como de discos duros, ¿no? O sea, Sí. porque también es una problemática frecuente y que va a ser a largo plazo de las instituciones, entonces también como, ¿qué hacen ustedes para decir esto sí, esto no? Porque tampoco da ni la vida ni el espacio para conservar todo, ¿no? Sí, es horrible, porque, o sea, como que es muy difícil administrar el deseo con tu nivel de realidad, ¿no? Cuando son compras, pues ahí sí hay un límite, digamos, económico que nos permite como administrar un poco como qué podemos hacer, ¿no? O sea, hacemos muchos esfuerzos para poder tener algún tipo de recurso que nos permita hacer algunas adquisiciones, ¿no? Muy puntuales. Y eso pues es una bolsa específica y pues se acaba y uno tiene que pensar muy bien cómo la administras, ¿no? En el caso de las donaciones, ahí es donde se vuelve muy difícil administrar el deseo, porque o sea, no aceptamos todo, pero si vale la pena, o sea, si creemos que es un archivo coyuntural, medular, que va a fortalecer las líneas, lo aceptamos, ¿sabes? O sea, porque decimos, bueno, ok, igual no tengo dinero ahorita para contratar a otro investigador, igual no tengo dinero para más guardas, para papel fabriano, para no sé qué, bla, 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 pero ¿y qué hago? O sea, si no lo recibo, en el mejor de los casos, lo van a vender. Y a lo mejor no venden, no juntos, sino en 80 bolsitas de papel estraza, ¿no? Como se han dado casos. En el peor de los casos, lo tiran a la basura. Entonces a veces dices, híjole, pues ya ni espacio tengo, pero prefiero a veces recibirlos y tenerlos ahí. O sea, hablas muy bien con el donatario y dices, oye, mira, esto va a entrar a la cola, ¿no? Probablemente en 7 años lo vamos a poder empezar a trabajar, pero hay un compromiso, ¿no? Y hay contratos y hay toda una negociación y es como, ¿sabes? Como, o sea, que no se pierda, ¿no? Porque sí, todo es recursos. Pero más allá de llegar a ese momento de sí lo aceptamos, hay todo un proceso, ¿no? Profesional, ¿no? Justo para amparar de que no llegue quien sea mañana con sus intereses y con sus gustos personales a parasitar eso, ¿no? Entonces hay, primero el curador de acervo artístico o documental, nuestra tarea es estar mapeando historiográficamente y justificar, ¿no? Hacemos una ficha por cada posible adquisición, sea compra o donación, y lo hablamos con nuestro curador en jefe. Cuauhtémoc nos puede decir alguna cosa, ¿no? Alguna sugerencia, algún matiz, lo que sea, y eso se presenta en un comité interno del MUAC, que es del MUAC, pero no es interno de sujetos, o sea, está constituido por 3 curadores externos activos, un artista egresado de la ENAP, FAD, no puede ser de la Esmeralda, un representante de estéticas, un representante de arquitectura, y lo preside la maestra Graciela y secretario es Cuauhtémoc, ¿no? En ese comité, que se presenta cada una de las fichas, es como si vivieras un microexamen profesional. A mí me encanta, me encanta, me encanta, porque o sea, tienes minutos para justificar y seducir al que tienes enfrente de que este trabajo vale la pena, ¿no? Nahum Senil, que logramos adquirir, o Santa Bandera, que es una pieza que históricamente ha sido censurada, ¿no? Y poder tener la oportunidad de defender y decir, o sea, no me importa que no lo entiendas, o sea, o que no te guste más bien, o sea, tienes que entender, ¿no? Lo que este objeto o este archivo hace o puede hacer en términos de memoria, ¿no? Entonces ahí se presenta cada una, es un relajo, ¿no? Y se vota mano alzada. Y lo que se acepta por mayoría pasa a un segundo comité,
que es el comité de la CAMPA, que es el comité ya de toda la UNAM, la Comisión de Adquisición y Mantenimiento de Patrimonio Artístico, ¿no? Ahí volvemos a ir, la conforman otros sujetos, ¿no? Y se vuelve a hacer como una presentación y se vuelve a votar a mano alzada. En el comité del MUAC, las preguntas son mucho más de orden histórico, académico, historiográfico, artístico, bla. En el comité de la CAMPA, pero no solo, ¿no? Pero digamos que el foco es ese. Y en el de la CAMPA también son, por ejemplo, de orden de económico, qué necesidad, en qué estado de conservación está, qué significa esto, no, pues es una pieza para el espacio público, no, pues a ver, Dirección General de Obras, ¿no? O sea, como que intervienen otro tipo de cuestionamientos. Y ya lo que se acepta ahí puede ser inscrito como patrimonio universitario, que es otro trámite que hay que hacer, ¿no? Pero no importa, o sea, digo, lo haces porque si no mañana esas piezas podrían, no creo, ¿no? Pero en otras décadas así era, ¿no? O sea, cuando el director se iba del museo, se llevaba una obra, ¿no? O dos, o tres, ¿no? No, de verdad. Entonces, eso ya no puede pasar, creo, ¿no? O sea, digo, en términos, digamos, como de sujetos de buenas prácticas, pero en la UNAM es imposible, porque hay todo un procedimiento protocolario, ¿no? Una serie de políticas que se han puesto en marcha para defender el lugar de esos materiales. Y entonces sí nos inscribimos como patrimonio universitario, y eso ya les da una defensa histórica, no se vuelven a enajenar, ya, ¿no? Entonces, digamos que se ponderan muchas cosas, ¿no? O sea, ponderamos todo esto, y ponderamos un archivo es porque vale la pena, ¿no? O sea, cuando no vale la pena, pues como que no paramos el proceso en algún momento, ¿no? Cuando llevamos un archivo es porque vale la pena, y sí, en algunos casos yo sí creo que hay que recibirlos. ¿Vieron lo que pasó en Zacatecas? ¿No? Con el archivo histórico de ahí, lo tiraron a la basura, lo vendieron como por kilo. Y había publicaciones de El hijo del aguizote, o sea, había cosas históricas muy importantes y lo vendieron por kilo, ¿no? O sea, realmente sí, pues las memorias sí son vulnerables, ¿no? Tampoco se trata de guardar todo, porque no tenemos ni espacio ni dinero para guardar todo, pero pues algunas cosas sí hay que ponderarlas, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Ahí atrás. Gracias. Una pregunta, ¿existe algún lineamiento legal o una política pública que proteja estos archivos? Por ejemplo, hablando del caso de Zacatecas, ¿existe una política pública más allá de los reglamentos o de las normas oficiales para la conservación del patrimonio? Pues esta nueva ley, la Ley General de Archivos, que te digo que afortunadamente la pararon en algún momento y pudieron paliar como muchos de los puntos que no convencían, ¿no? O sea, que no eran a favor, digamos, de las memorias. Y ya la última ley, la que se aprobó, está bien, ¿no? Está mucho mejor. Para empezar, no está a cargo de gobernación, va a tener como una serie de comisiones también dictaminadoras, ¿no? Una comisión dictaminadora también para las bajas, que era eso. En el caso de Zacatecas, tendrían que haber generado una instancia de una comisión de bajas, para que alguien más les dijera, oye, estás loco, ¿no? ¿Ya viste que tienes ahí? ¿Sabes? O sea, entonces sí, con la Ley General de Archivos va a venir otro momento. Todavía no sabemos muy bien qué forma va a tomar eso, porque se está instaurando ahora, pues, ¿no? Pero ya está en línea, la pueden revisar. Ley General de Archivos. Y también abrieron una comisión en el Colegio Nacional, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es una comisión de memoria y algo así, que también va a estar como interviniendo en relación a acervos documentales, memoria y demás. Entonces hay que estar pendiente, ¿no? Okay. Y una última. Por ejemplo, ya que existe esta ley, bueno, evidentemente habría que esperar a que se apruebe y después que entre en vigor. Entonces, tenemos también personal dentro de los museos que por tristeza no está capacitada. Bueno, yo me enteré de casos garrafales, ¿no? Que en una exposición sobre códices en la antropología, antes de que se montara, una de las chicas, no le cabía el códice y una cosa garrafal. Sugirió cortar el códice para que cupiera en la vitrina. De ese nivel, Por fortuna la chica ya no trabaja ahí, pero no la despidieron por ese hecho, por esa propuesta, por otras situaciones, ¿no? Pero bueno,
entendemos que hay personal que no está capacitado y que trabaja en los museos. Después de la aprobación de la ley, de que entre en vigor, ¿existe algún otro criterio para capacitar al personal y que entonces se sensibilice con esta conservación, con esta puesta en marcha de la ley? Pues no te podría hablar así como en términos generales porque, o sea, tampoco, no creo que se vaya a volver como el policía, ¿no? O sea, digamos que ahora esté unificando como los criterios en todos los sitios. La UNAM tiene como muy claro y muy dictaminado como todos los procesos que tienen que ver con acervos, desde el de botánica, o sea, científicos, todos, ¿no? Y hay una comisión, hay una subcomisión de patrimonio en la que yo formo parte de esa subcomisión y o sea, la UNAM es otra cosa, ¿no? O sea, como que tiene muy determinados, o sea, incluso para dar de baja una banca, tiene que averiguar si esa banca no es de Clara Porcet y vale la pena mantenerla, ¿no? O sea, como que es otra cosa. En otro tipo de museos, pues también, o sea, tendría que ser como facultad también del director o de quien asigne a su equipo, ¿no? De confiar en que convoque a gente pues especialista como en cada una de las prácticas que hacen un museo, ¿no? Sí, no, pues los digo, o sea, lo que me cuentas es… terrible, ¿no? Sí, imagínate. Y las cosas de las que uno no se entera, que de repente, bueno, tiran archivos a la basura y que por fortuna hay vendedores o ayateros en algunos estados o colonias de la Ciudad de México y que después aparecen, ¿no? Se venden como fierro viejo, como, no sé, chácharas, ¿no? Por fortuna. Sí, son un drama, un drama, la verdad. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la exposición de reverberaciones en el MUAC, no me acuerdo si fue en esa, o en Salones Independientes, no me acuerdo. Pero hay un mural, en la sala 9, que es la sala más grande, hay un mural de Felgueres muy, muy, muy grande. No sé si les ha tocado verlo en alguna exposición que ha quedado exento. Porque ese mural, o sea, eran puros fierritos, o sea… Sí, o sea, no, espérate, es con el del Deportivo Bahía, o sea, entró una pieza de Felgueres que es pura pedacería, ¿no? O sea, son como todos los fierros desmembrados y están ahorita tratando de tener recursos para que el Departamento de Conservación del MUAC pueda volver a ensamblarlo y hacerlo aprovechando que está vivo Felgueres, ¿no? O sea, que Felgueres pueda intervenir en el proceso de reposición de la obra, ¿no? Que eso también es investigación, ¿no? Es otro tipo de investigación y es a partir, digamos, de los residuos, ¿no? O sea… Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Ahí intervengo. Bueno, muchísimas gracias, Sol, mientras por la plática. No sé si haya una última pregunta, porque ya estamos… o si ya estamos muy cansados. Bueno, yo pienso que fue muy interesante abordar estos temas y como creo que nos queda una tarea, ¿no? Que probablemente para quien participamos en el seminario mañana podemos también ir desglosando un poco, retomando, según yo, una cita que es la de Marcello Espósito que mostraste y que creo que da una buena clave de lectura de tu labor, ¿no? Sobre la vulnerabilidad de la memoria, sobre cuáles memorias son vulnerables, cuáles historias no son contadas. Y también a mí en lo personal me gusta mucho porque es no es dogmática, no propone una idea de memoria dogmática de por sí, sino pues de una memoria que puede ser adoptada en momentos distintos por personas distintas. Lo digo un poco como a manera de conclusión, pero no sé si tú quieras agregar algo más. No, nada, o sea que muchas gracias por invitarme y más bien si tienen interés en algún momento de acercarse a Arquella, pues que recuerden que es un espacio público y que los espacios públicos solamente se mantienen por el uso, ¿no? O sea, que ustedes tienen todo el derecho de acercarse y conocer lo que tenemos ahí en resguardo, ¿no? Sí, muchas gracias. No, al contrario. Yo lo decía precisamente por eso, citaba esta cita, porque me parece que es fantástico el trabajo que realizan en la posibilidad de compartir estas memorias, de como tú explicabas al principio, de darle también formatos distintos que pueden salir, ¿no? de los formatos clásicos a los cuales estamos acostumbrados a pensar, la labor de un curador y asumir como una forma más
líquida, por así decir. Pues te agradezco muchísimo y gracias gracias ustedes. a todos. Nos vemos mañana con quien participa en el seminario. Venga, gracias, muchas gracias.